Bienvenidos todos a esta sesión que ha sido fruto del trabajo del Grupo de Trabajo de Psicología Aeronáutica, que, bueno, para los que no pertenecéis al grupo que estáis aquí, es un grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos de la Psicología de Madrid y nos juntamos pues de vez en cuando vamos pudiendo. Tenemos un ciclo de películas de aviación, o sea, un cineforum al que os invitamos. Y bueno, y hacemos también otra serie de actividades, visitas y historias varias, y entre ello pues hemos preparado esta mesa redonda, debate, taller, vamos a llamarlo como de diferentes maneras, ¿vale? Ahora veréis cómo funcionamos. Me presento brevemente y ahora doy paso a mis compañeros. Mi nombre es Daniel Muñoz, soy psicólogo, doctor en psicología por la Complutense y soy piloto del Ejército del Aire. He sido paracaidista también y, bueno, apasionado de la aviación y de la psicología. Y, bueno, esa es la razón de la que pertenezco al grupo de trabajo. Y es vuestro turno. Yo soy Celia Ávila Rauch, supongo que ya me conocéis. Yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta internacional, europea. También soy psicóloga más aeroespacial, ¿no? A mí me va más fuera de la Tierra. Y también psicóloga aeronáutica y pertenezco al grupo de trabajo, que estoy encantada y aprendiendo cada día un poquito más e intentando entender qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en situaciones diferentes a las de la vida cotidiana. Bueno, yo creo que todos me conocéis, pero de cualquier manera voy a ser muy breve. Y yo también soy psicólogo aeronáutico, y mi experiencia en aviación pues empieza en el 74 y todavía no ha acabado, y pasando por handling y tierra en Iberia y luego el hangar. Luego estuve 20 años de mecánico, luego estuve otros 20 años de piloto, volé en Envelope y con Carlos he estado en investigación de accidentes y ahora últimamente muy volcado en el mindfulness aéreo. Para hacer así resumido, he volado como unas 20.000 horas de vuelo, que viene a ser hacer 52 viajes a la Luna, darle 1.500 vueltas a la Tierra, estar 10 años durmiendo fuera de casa y llevarme de viaje a todos los Canarios, unos 2 millones y pico. Pues ese es el resumen. Gracias. Bueno, pues como veis, somos un ejemplo de la pasión del grupo de trabajo de Psicología Aeronáutica por la psicología en la aviación. Y bueno, si os preguntáramos a todos los que estéis aquí del grupo de trabajo, bueno, pues cada uno contaría su historia, pero que está muy relacionada con el mundo aéreo, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la sesión que hemos preparado para hoy. La idea de la sesión de hoy era traer aquí ciertos hitos que están, bueno, como muy en boga en lo que es la aviación y en los que la psicología pues tiene bastante que decir, o nosotros consideramos que tiene bastante que aportar. Y bueno, hemos preparado estos temas como podríamos haber preparado cualquier otro, pero ahí los tenéis, los equipos de alto rendimiento, las operaciones de único piloto y la utilización de los drones, la brecha generacional en cabina y la inteligencia artificial. Son bastante extensos, entonces, y nosotros no queremos que sea una sesión en la que vayamos a exponer, sino que lo que queremos es fundamentalmente fomentar la participación en el debate y a través de eso pues conseguir generar un conocimiento mutuo, ¿no? un aprendizaje mutuo. De hecho, vais a ver que vamos a exponer los temas, pero no vamos a profundizar enormemente, sino que lo que vamos a plantear es, bueno, qué está ahora mismo ocurriendo y hacia dónde podemos ir. No hay una respuesta correcta de momento, porque el futuro nos dirá, y en algunos casos, bueno, pues vemos que la tendencia tira hacia un lado, cuando luego, bueno, pues se va moviendo hacia otro, y así sucesivamente, ¿no? Y como os digo, pues bueno, dentro de del tiempo que tenemos, que nos ha dejado el Colegio de Psicólogos amablemente, pues vamos a intentar generar un poco de debate y a ver si sacamos algo en claro, ¿vale? Y bueno, con esto queremos buscar fundamentalmente uno de los ámbitos en los que trabajamos con todo. Bueno, un segundo, ¿puedes volver a la transparencia anterior? Quiero solo recordar de ese accidente que es el más catastrófico y tal del mundo mundial,
que luego me lo mencionaré, que fue el 27 de marzo de 1977, ¿vale? Y sabéis todos un poco cómo fue, pero bueno, es lo que se ha trabajado mucho dentro del campo de la psicología. Es que luego le mencionaré de pasada y quería nada más ver el dibujo y ver qué aviones son y cómo son los aviones y todo, solo con eso. Gracias. Este accidente del que hemos puesto aquí la fotografía es el famoso accidente de los rodeos, que tristemente sigue siendo todavía, los rodeos es el aeropuerto de Tenerife Norte, para los no habituados a la aviación, sigue siendo todavía el accidente con mayor número de fallecidos en la historia de la aviación. Bueno, lo que sirva ese o sirva este otro que hemos traído aquí, que en este caso es aviación militar, pero que es más reciente y por eso lo hemos traído aquí, pero podríamos citar cualquier otro para poner ejemplos en los que la psicología, uno de los campos fundamentales en los que trabajamos es la reducción de accidentes, ¿no? Y todos los temas que vamos a ver hoy van enfocados, o sea, al final la aviación lo que busca es el ser un medio de transporte muy seguro. Actualmente es el más seguro que existe, pero tristemente todavía hay accidentes y la visibilidad que tiene un accidente de aviación pues es muy grande, ¿no? Bueno, y si os parece, pues vamos a dar paso a Celia, que va a introducir el primero de los temas, que es el de High Performance Teams. Así que cuando quieras, Celia. Sí, bueno, pues mi tema es los equipos de alto rendimiento, pero quisiera que también entendiéramos que hay dos estilos. El alto rendimiento en personas con altas capacidades que trabajan en equipo, y estamos también de los equipos donde se trabaja en ambientes extraordinarios, no sé cómo se diría en español, o que son diferentes, y para mí es importante que tengamos este concepto claro, que los dos, ¿no?, requieren de una cierta característica o bueno, dijéramos, la gente, la predisposición, la personalidad, ciertos puntos tienen que ser importantes para que esto pueda dar el máximo de rendimiento y el máximo de balance, de work-life balance, ¿no? Pienso que es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, estamos hablando de equipos que tienen que colaborar y tienen que cooperar. La situación laboral siempre es excepcional, pero si el equipo está trabajando conjuntamente, esto va a ser mucho más fácil. Lo digo porque muchas veces cuando pensamos en el equipo de alto rendimiento estamos pensando en gente con talento. Entonces, si una persona tiene talento, le dejamos pasar el talento adelante y olvidamos el equipo. Y lo que se trata es que cada uno del equipo, ¿no?, en los equipos de alto rendimiento, y también están incluidos los otros, todos son importantes porque cada uno va a tener un talento y cada uno va a potenciar ese talento. Y no estoy hablando de IQ, gran inteligencia, es igual, IQ. Sino lo que estamos hablando es un poquito, en este talento yo también tengo que tener, ¿no?, la capacidad de poder expresar, de poder decir. Se tiene que potenciar las soft skills, que lo estábamos hablando antes, ¿no? Dijéramos que todo este punto de comunicación es muy importante, pero para tener este punto de comunicación tenemos que tener claro dónde estamos y tenemos que tener un objetivo claro. Muchas veces, os lo digo así porque cuando estamos pensando, ¿no?, en este caso en aerospace, los entrenamientos los que se promocionan o el entrenamiento que se lleva a cabo simplemente es previamente, se entrenan 2 años, ¿no?, a la persona, que el equipo esté conjuntamente para que aprendan a convivir. Esto no pasa, por ejemplo, en la aviación. En la aviación es mucho más espontáneo, es decir, hoy tenéis que ser mucho más flexibles, ¿no? Digamos, hoy me toca trabajar con cierta persona, hoy con otras personas, tenemos que pilotar un avión con toda la responsabilidad que esto lleva, estamos los TCPs, que somos parte del equipo, es decir, que hay un debriefing, hoy hay una previa, pero no estamos hablando de que estéis entrenados antes de iniciar vuestro trabajo, sino que la gente tiene la capacidad o la flexibilidad de estar escuchando o estar en el equipo, estar participando y haciendo todo lo posible para que esto funcione de la mejor manera. Tenéis muchísima responsabilidad y en esos diferentes tipos de high performance teams, ¿no?, como por ejemplo los científicos de la Antártida, el mundo militar, los hospitales, creemos que cuando uno tiene conciencia de lo que significa este tipo de equipos o equipos uno empieza a no estar pensando individualmente. Es que es muy complicado, porque hablado así es muy bonito,
pero cuando tú estás en cada día, tú tienes unas prioridades diferentes. Entonces, lo que se trataría aquí es de hacer consciente de que cada uno de nosotros tiene algo que aportar y cada uno de nosotros tendrá una visión y una percepción o una prioridad diferente a la otra. Simplemente que el equipo de alto rendimiento tiene un objetivo común. Y esto muchas veces se nos olvida. Dijéramos que cuando estamos todos preparados, ¿no? Vamos a poner en marcha, tenemos una idea y la otra persona viene con otra idea. Entonces, ¿cómo cómo poder aceptar esa nueva idea y cómo poder, dijéramos, necesitas buena autoestima para esto, pero cómo poder optimizar, dijéramos, la vida laboral? Yo pienso que lo importante aquí, cuando hablamos de todos estos temas que todos conocemos, ¿no? Una comunicación abierta, yo siempre pongo la comunicación abierta no como una confesión, porque a veces la sensación de que tengo que confesar, tengo que decirle a la otra persona, dices, no, puedes decirle lo que quieras, pero en la comunicación abierta justamente, lo explicaba el otro día, el mundo ingenieril es comunicador, nosotros somos talkative, ¿no? Es decir, nosotros hablamos y a veces tenemos que entender que no, ni uno es mejor ni el otro es peor, sino cómo intentamos, ¿no? transmitir ese mensaje. Por eso yo pienso que los códigos y los roles, aquí no está, pero the rules, ¿no? Las ¿roles se llama? ¿Rule? Las reglas, ¿no? Y las normas son muy importantes en todo este tipo de equipos, porque dijéramos, las catástrofes o ¿no? los equipos de emergencia, ¿no? Tienes que tener una buena conexión y una buena... Siempre se habla de la psychological safety, ¿no? de esta sensación de que tú te puedas sentir como en un buen entorno para poder enfocarte a lo que tienes que trabajar. Y yo pienso que esto es una cosa que a veces no se tiene en cuenta en la aviación, sino que la persona tiene que hacer. Estás tan automatizado de que tenemos que llegar, tenemos que poner, no tienes tiempo de pensar demasiado, bueno, igual es mejor, pero comparándolo con otros equipos, ¿no? que hacen previos trainings o previos preparaciones para lo que me voy a encontrar, yo pienso que también sería importante, no que tengáis que hacer muchos trainings, que ya tenéis bastante, pero un poquito es la conciencia, es decir, que el equipo, ¿no? mi equipo no soy solo yo. Estoy hablando de los controladores aéreos. A ver, son muchas cosas que muchas veces caemos todos en la rutina y ya en el... No pasa nada. Y dices, bueno, pues no es el pasa nada, sino vamos a intentar comunicar, vamos a intentar transmitir el mensaje que queremos transmitir y la responsabilidad compartida. Estos son muchos ideales, pero este sería el objetivo de lo que son los high performance, para poder tener un alto rendimiento y una buena balance en tu físico, en tu vida privada y la somática, ¿no? Dijéramos, es que me faltan las palabras, ay, vengo de otro mundo. La clave no reside solo en la competencia técnica, evidentemente, ¿no? Sino que en la inteligencia colectiva se trata más como sería la psicología social, ¿no? Es decir, la sensación de colectivo es importante. Yo lo que estoy planteando es muy ideal. El problema es en la vida cotidiana, ¿no? En las experiencias personales, en cómo superar esta parte personal y poder estar en el equipo. O poder uno mismo decir, es que no estoy preparado, necesito ayuda, pero por parte de los otros que diga, vale, venga, nos ponemos. Pero de alguna manera esto no ocurre y muchas veces caemos en el reprimir, en el no decir, en el apretar, en el poner, pero recordar que nuestros mensajes siempre salen de forma subliminal. Entonces es mejor que tengamos esto claro. Sí. Bueno, yo quería hacer un pequeño apunte sobre la clave no reside solo en la competencia técnica. En una época ya muy lejana, me acuerdo que empezó a cambiar. Cuando yo empecé a volar era todo... Este piloto es que tiene muy buenas manos. No sé si a los que habéis volado os suena. Es que es buenísimo. Es que técnicamente es que lleva el avión en el culo, se decía que era. Va por delante del avión. Digo, yo digo, no, macho. Digo, hay que empezar a hablar de que se cree equipo, todo lo que ha dicho Celia un poco, ¿no? Relacionarse con los demás, la suma de todos. ¿Os acordáis que 1 más 1 era más de 2? Bueno, sobre eso he dado muchísimas chapas. Y estaba el NOTEX empezando, No Technical Skills, y ahora que acabo con las hard skills por un lado y las no soft skills, las soft skills por el otro lado. Entonces, como unas tienen más importancia. Y también, si os dais cuenta, hay un paralelismo como ha sido la psicología. La psicología cuando empezó un poco era, vas al loquero
Sí, a los niños con síndrome de Down les teníamos encadenados, que la gente no quiere oírlo. Digo, sí, pero no estoy hablando del año 1900, hablo de muy recientemente. Y no sé si en algunos países todavía seguirá pasando. Es decir, ese cambio que se ha dado, y luego aparece que Nadal no ganaba por el brazo que tenía un brazo como un cangrejo, uno muy gordo y uno muy fino. Pues no era por eso, era porque tenía una fortaleza mental. Y la negrita esa bajita que era americana, Simone Biles, ay, es que me deprimo y que nada, y que lo deja. El Ricky Rubio y tantos que han venido a dar, y ahora te preguntan, ¿a que tú no tienes coach? Entonces es un mindundi. Quiere decir que hemos visto un cambio en estos 50 años muy importante y creo que todo lo que nos va a salvar va a ser todo trabajando en equipo, desarrollando estas cosas que no tenían mucho valor y que todavía en algunos sitios nos cuesta integrar, por ejemplo en las instituciones, en investigación de accidentes y en tantas otras esferas, ¿no? Pero bueno, estamos en el proceso, sí. Solo el apunte. Eso. Sí, no. Y enganchándolo, ¿no? De las hard skills y las soft skills, se está ya hablando de que las emociones, no la parte emocional, las emociones están metidas ya dentro de las hard skills, porque, bueno, esto ya sería meternos en otro tema mucho más concreto, pero todo esto es importante porque esto es lo que en parte es nuestro motor, ¿no? También en todo lo que es la comunicación, en todo lo que son las habilidades y evidentemente la High Performance Teams tiene esta lo que estabas explicando de Rafa Nadal o Simone Biles, esta sensación de que sí que es verdad que si yo voy entrenando, ¿no? Que si yo me voy preparando, yo voy desarrollando estas habilidades mucho más rápido. Pero también lo que yo quería dar a entender es la sensación más de comunidad. Es decir, que tú puedes ser muy bueno, pero tengo que poder transmitirlo al equipo y el equipo tiene que poder también apoyarme para todos, ¿no? Y que cada uno va a tener una parte y que las emociones juegan un papel súper importante y no somos conscientes porque muchas veces no somos ni conscientes de qué emoción está jugando un papel y esto es todo un tema. Celia ha sacado en la primera intervención un tema que, bueno, me ha venido según lo estamos hablando. Y que quiero abrir de cara a abrir el debate, quiero plantear aquí de cara a abrir el debate, ¿vale? Ella ha dicho, bueno, hay que trabajar con diferentes personas. Como bien sabéis, en aviación las tripulaciones no son fijas, ¿vale? No son fijas, van rotando. ¿Por qué? Porque sería muy difícil hacer una planificación temporal para la vida diaria con tripulaciones fijas. Sin embargo, algo que yo... fijaros, me ha venido a la mente, no lo habíamos preparado con esto de los High Performance Teams, pero me ha venido, ¿vale? Generalmente los High Performance Teams es gente que actúa junta, ¿vale? O sea, los grupos de operaciones especiales, gente de emergencias. Hay excepciones, ¿no? Porque hay excepciones y dependiendo también de las naciones hay un poco de todo. Pero la lógica dice que un equipo que trabaje junto y si nos metemos en el ámbito cognitivo de los modelos mentales compartidos y todo este tema... lógicamente funcionará mucho mejor, ¿vale? Yo es una cosa que muchas veces he pensado, ¿por qué en aviación no se hacen tripulaciones fijas? Porque en ciertos casos sería muchísimo más productivo. Y ahora te doy paso, Claudio. Hemos traído aquí el caso del aterrizaje del Hudson, ¿vale? Famosísimo, que se llevó a la pantalla en la película de Sully, ¿no? Y que hemos utilizado también en muchas otras charlas. En este caso, bueno, todo el equipo funcionó muy bien y no sabemos cuántas veces habrían volado juntos o no, la verdad que yo no tengo el dato, ¿no? Pero bueno, es verdad. Pero al final, a mí me da la sensación de que muchas veces en aviación, en la coordinación del equipo, cuesta más conseguirla porque en compañías grandes o en unidades aéreas grandes, cuando vuelas con una persona, no vuelves a volar con esa persona hasta dentro de año y medio. ¿Vale? Entonces, yo hay veces que me lo he planteado y digo, bueno, a lo mejor no hace falta que siempre volemos nosotros tres como tripulación, pero a lo mejor podemos hacer un grupo de 10, ¿vale? En el que la forma de trabajar sea similar. Y yo lanzo la pregunta, no tengo la respuesta, como hemos dicho al principio. Se hace, en algunas compañías se hace. Sí, pero no es lo general, Claudio. No lo sé, ahí lo lanzo, no sé, querría que... Bueno, sí, sobre volar juntos o no volar juntos es una cosa que se ha peleado mucho. Cuando vuelan juntos lo que argumenta la empresa es que se crean malos hábitos y que se crean muchas veces la autoridad, cada uno establece un papel ya muy asumido. Pero es cierto, lo que yo conozco al menos en Iberia, que se variaba mucho y tratábamos de ser estándares. Y siendo estándar, una pieza
es la misma pieza y vale para cualquier sitio. Pero si te vas un poquito antes, a los principios de la aviación más antigua, volando con mecánico de vuelo, con radionavegante y tal, los accidentes eran cuando no volaba la tripulación junta. O sea, cuando el comandante no iba con su mecánico o con su radio, se ha demostrado que había muchos accidentes que venían de ahí. Pero la realidad, Claudio, es que tanto en aviación general como en aviación militar, las tripulaciones varían. Y los mecánicos también, los mecánicos de vuelo o los sobrecargos, me refiero. O sea, todo rota. Y rota no por una cuestión operativa. Bueno, por una cuestión operativa, pero de la vida diaria. ¿Vale? No por seguridad. Sí, sí, estos dos... perdona, Celia, sí, que es que quiero apuntar de esta vez. No, pero bueno, deciros que yo conozco mecánicos que lo pasan fatal porque no tienen referentes tampoco. Dijéramos, estamos hablando de otros, ¿no? Cuando hablamos de TCP, de aeroportuarios, dijéramos, hay muchos mecánicos que lo pasan fatal porque no tienen un referente tampoco. Entonces, tampoco tienen, hay veces en la aviación, así como en el aerospace, como no es un grupo muy reducido. A ver, el crew eran 6 personas, pero quizá hay 100 personas que están detrás protegiendo, controlando, llamando, haciendo mucha inversión. Pero el tema es que a veces en la aviación lo que ocurre también es que no hay referentes para gente muy experimentada, por ejemplo, ¿no? O no puede haber una comunicación diferente. A veces pasan estas cosas que dices en la high performance, por ejemplo, en el aerospace, todo el mundo participa. Desde el más abajo al más arriba, siempre están on top. Y esto pienso que quizá también sería importante en la aviación tenerlo en cuenta, no como una debilidad, sino como high performance. Es decir, que estamos todos, ¿no? Cada uno va a tener su rol y es importante respetar el rol. En aerospace los roles son muy importantes, no la dictadura, sino que cada uno tiene una responsabilidad y a la vez, ¿no? Somos todos parte del equipo, nos tomamos en serio. Pero aquí a veces lo que ocurre es que las distancias también hacen que los que no están en el mundo del piloto también lo pasan fatal. Yo lo que voy es que es impensable que, por ejemplo, un grupo operativo de intervención inmediata de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, los que van a liberar a los secuestrados, esa gente no solo entrena junta, es que vive junta. Es que vive junta, ¿vale? O sea, es una pasada, pero claro, es la forma en la que cuando Claudio mueva la mano derecha, yo sé lo que va a hacer, ¿vale? O que cuando Celia guiñe un ojo, yo sé lo que está queriendo decir, ¿vale? Lo que está poniendo de manifiesto eso, y yo creo que lo hacen bien, lo que pasa que es muy duro para el trabajador, por decirlo de alguna forma, porque implica mucho, lo que está queriendo decir es que ese grupo de alto rendimiento, porque es un grupo de alto rendimiento, trasladado a otro ámbito que no es la aviación, tiene claro que tiene que entrenar así porque el mínimo fallo va a llevar a que la operación no sea un éxito, ¿vale? Trasladado a la aviación, yo considero, y es verdad, claro, lógicamente lo que ha dicho Claudio, que lo que hemos hecho en aviación es estandarizar mucho los roles o las tareas de cada puesto, de tal forma que cualquiera de nosotros que entre a un puesto concreto sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Si todo va bien, desde mi punto de vista no hay ningún problema, es súper operativo y es muy práctico. Pero cuando hay un problema es cuando necesitamos al piloto, y esto ya lo enlazamos con uno de los temas que hemos traído aquí, que es lo del single pilot, ¿vale? Es que cuando no hay problema a lo mejor no necesitamos ni piloto, porque la máquina puede hacerlo. O sea, la máquina, para los que no sois muy duchos en aviación, el avión despega, aterriza solo perfectamente. O sea, puede hacer toda la ruta, metemos todo al ordenador y también lo podemos enlazar con la inteligencia artificial. Es que va todo igual. Despegar, ¿no? O sea que despega solo. Sí. Hace todo solo, si quieres. Todo solo. El mío no. ¿Vale? El mío no despegaba solo. Claro, no, y el mío tampoco lo hace, pero claro, también hay coches que todavía le tenemos que bajar la ventanilla a mano, pero bueno. No sé si queréis comentar algo, pasamos al siguiente tema. No, que estamos con Sully. Sully era, claro, aquí dice, no, es que un piloto ha hecho esta machada y no sé qué. Era el puto amo. No sé si había sido piloto de caza durante no sé cuántos años. Fue instructor, experto en CRM, de los primeros que implantó todo este rollito de la soft skill y tal, eso que gestionaba muy bien la comunicación con el otro. Era amigo del segundo, compañero del segundo, es decir, habían volado más veces. Y tienen ahí, bueno, hay mucha sincronía y eso les permite hacer esto. De hecho, cuando prueban el simulador, los que habéis visto la peli, ¿quién ha visto la peli?
casi todos. Pues cuando ponen la película, entrenan en el simulador y se espachurran unas cuantas veces, y no, 43 segundos, no sé cuánto. Y dice, claro, es que en el momento es difícil torearlo. Y con todo eso, y con eso, que es el puto amo, literalmente dicho, que ya sabía hacerlo, que lo había hecho en el simulador, que estaba de instructor y había repetido la maniobra mucho más que uno normal. Si veis esa foto, ¿la podemos ampliar con los dedos? No. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Pues si veis en esa foto, me gustaría preguntaros si veis algún detalle que os llame la atención. Esta me gusta mucho. La detecté yo solo, luego he leído alguna cosa. Algo que os llame la atención en la foto. En las dos fotos. Los de primera... Me he traído un pincho. Porque está bien lo del chirriflus, pero esto me joda más. Mirarles ahí, por ejemplo, sí. O ahí, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Veis algo que os llame? ¿Que no tienen chaleco? Sí. De tal manera que ellos, insisto, que son top, como le gusta decir a Celia, que es angloparlante, que eran la caña de España, no sabían cuando estaban amerizando ni las azafatas, ni las TCPs, que hay mucho conflicto con este término, que no sabían dónde estaban aterrizando, dónde iban a tomar tierra. Por supuesto, los pasajeros se quedaron así con el morro pegado a la ventana, pero ya no lo sabían. Entonces, cuando abren, dicen, coño, agua. Curioso. Y por eso no llevan chaleco. ¡Ah! Siendo top, no te digo nada. Con lo cual, bueno, que todo es gestionable, que todo hay que darle una vuelta y que la comunicación a veces pues se nos queda ahí atascada. Perdonad. Bueno, yo ahí acabo, pero esto es el tema. A veces la comunicación es mejor no transmitirla para no crear incertidumbre o pánico, ¿no? En este caso yo supongo que él estaba súper concentrado en poder mantener el avión, ¿no? En no matarse, estaba muy concentrado. Bueno, claro, sí, claro. Mantener el avión estable. Y claro, dijéramos que lo importante también es el equipo, ¿no? Es decir, también esta sensación de no pánico, de esta sensación de que hay alguien que me está dando en la forma de hablar, ¿no? Que hablamos en los high performance también, el tono es importante, cómo yo estoy transmitiendo el mensaje, toda esta historia está también contemplando que también evitemos otros problemas, ¿no? Pero es difícil, a ver, la emoción está ahí, el tema es tenerlo en cuenta, esta sensación de colaboración, de cooperación, ¿no? Que somos un equipo. Es que este caso del que estamos hablando es un ejemplo, digamos, claro, de gente que funcionó muy bien, ¿vale? Porque no solo tuvieron, bueno, el acierto en la toma de decisiones, que desde mi punto de vista es posiblemente uno de los aspectos más difíciles de la aviación y en el que los psicólogos tenemos mucho que decir también, pero es que era gente muy experimentada, como ha dicho Claudio, el comandante era un hombre con muchísima experiencia, el copiloto iba de copiloto, pero sería el comandante ideal para infinidad de vuelos, y el personal de cabina evacuó el avión en tiempo récord sin saber exactamente muy bien lo que estaban haciendo. O sea, es un caso paradigmático, pero bueno. Yo quiero hacer un apuntamiento y ya acabo, ¿no? Conectarlo con los factores humanos, ¿no? Dijéramos que toda esta historia es todo un entrenamiento ahí detrás, ¿no? Y que el factor humano, entrenar, luego también CRM, ¿no? Estos entrenamientos, lo que hablábamos antes es, Rafa Nadal no llega a ser Rafa Nadal si no hubiera entrenado, si no estuviera, no tanto por la fortaleza mental, sino todo el entrenamiento. Dijéramos, se habla de que la persona que tiene un talento, pues ya está, ya lo sabe. Y dices, no, si el talento no le pones detrás un entrenamiento, no sirve tampoco de nada. Puede ser uno o dos que tengan estas habilidades, pero con el tiempo no, tú tienes que estar entrenado. Y yo pienso que también es importante que hablemos de estos temas que están ahí contribuyendo también a los equipos de alto rendimiento, si no, aquí tampoco funciona nada. Vale, gracias. Digo, pasamos al siguiente tema y luego abrimos turno de preguntas, ¿vale? Pero que si queréis parar en cualquier momento, parar, ¿vale? Y comentamos, que ya os digo que el objetivo es el intentar aprender todos juntos, ¿vale? Detrás de cada uno de los temas hemos puesto estas manitas, que Claudio me mete mucha caña, pero ¿hacia dónde vamos? Perdona, ¿hacia dónde vamos? No, viene una que me gusta mucho, dice, joder, si no sabemos dónde vamos, ¿por qué lo llamamos avance? Que nos está pasando mucho con el móvil, lo otro, y entonces hay que reflexionar también sobre eso, que es muy profundo, pero bueno.
Bueno, pues otro tema, y ahora le paso la palabra a Claudio. Otro tema que está muy en boga es el tema de las operaciones de único piloto, ¿no? De single pilot, y lo hemos querido enlazar. También es que cuando nos pusimos a preparar la sesión queríamos hablar de muchos temas y al final es imposible. Entonces, bueno, aquí hemos metido los drones también. Y Claudio, tuyo. No. Bueno, sobre el single pilot, la operación por un solo piloto, está viniendo. De hecho, llaverito de Sepla, que mola mazo y que dice 2 unidos, siempre 2 pilotos por tu seguridad. Entonces, claro, yo estoy en Sepla, obviamente, y yo no veo como ellos todo esto. Esto me va a costar muchas críticas y se está grabando, pero bueno, le diré lo que pienso. La realidad es que yo he vivido, porque yo acordaros que era flight engineer o ingeniero de vuelo o mecánico de vuelo, que se ha dicho siempre, durante 20 años, era que cuando algo cambia, porque la tecnología nos absorbe, ¿no? Como, yo qué sé, como los frenos de disco se cambiaron a las zapatas, o como los paragolpes se integraron en los coches, o como la interrogación que había al principio de las frases ha desaparecido, pues todo eso va pasando, porque como bien dice mi maestro, ¿verdad, Rafa? Que todo es impermanente. Entonces, así de sencillo. ¿Qué ocurre? Yo sí veo que van a volar no 2 pilotos, sino 1 o ninguno. Y claro, verlo, pues hace decir, macho, como veía que iban a cerrar las minas de carbón en León, pues también, o los Altos Hornos, pues también. Me guste más o me guste menos o me posicione. Entonces, la evolución histórica que quiero decir es cómo yo lo he integrado. Parece ser que el 17 de diciembre de 1903, que digo yo que haría frío, ¿no? Diciembre, y los hermanos Wright empezaron a volar. Pues sube tú, Henry, no, sube tú, Johnny, no, tú, mejor tú, pum, se cacharraba. Y ya uno de los dos dijo, bueno, aquí que suba uno y el otro que luego tense otra vez, eso que le gusta mucho a Carlos, ¿verdad? Lo de arreglar y reparar la varilla y tal, igual. Y entonces ahí se empezó a definir que uno volaba y el otro se quedaba. Pero luego empiezan a volar y los primeros aviones que vuelan con 2 tripulantes, lejos de lo que la gente puede pensar, que también me costó entenderlo, volaban un piloto que sabía llevar el avión y un mecánico que le decía, no le metas tanto que quemamos el motor. Él ya no se daba contra los pinos, pero el otro le ayudaba a controlarle. Y cuando tomaban tierra, pues lo de siempre. Hemos pinchado una rueda, hay que darle aire, hay que echar hidráulico, lo que tuviese que hacer. Luego dijeron, bueno, como esto lo puede hacer uno... Y se sentaba a la derecha o a la izquierda, porque hay muchos aviones que están cambiados. Incluso hay algunas compañías que me sorprendió que el comandante Orión, me parece que se llamaba, operaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Digo, joder, qué lío. O sea, que hay cosas, si empiezas a investigar te quedas muy sorprendido, ¿no? Entonces empezaron a decir, bueno, pues que vayan 2 pilotos y un mecánico, y le dejaron en medio o en el lateral. Le dije que pusiese la cabina que hay de un Antonov, que es que, joder, toda la parte que lleva el ingeniero de vuelo es brutal. Entonces ya iban volando 2 pilotos y un mecánico detrás. El Fokker 27, que los más viejos os acordaréis de ese avión, el Fokker 27 de la compañía Fokker, bueno, ese estaba certificado, que yo lo empleé mucho en algún momento de mi vida, para volarlo un piloto y un ingeniero de vuelo. No 2 pilotos solo, que me pareció en épocas, estoy hablando de los años 80, muy recientes. Y avión que estaba en la compañía, en Aviaco concretamente, estaba ese avión volando. Luego pasaron a 2 pilotos, el DC-9, luego vino el... Entonces ahora el paso a un piloto o a 0 pilotos, me gustó mucho. Una chica que ahora se llama mentoring, bueno, la estoy echando la mano en su devenir, me preguntaba, ¿el paso va a ser de 2 pilotos a 0 o de 2 a 1 y luego a 0? Y digo, joder, una pregunta y me tiene ahí muy entretenido ver cómo va a ser el cambio. Porque precisamente, joder, Rafa y yo en San Francisco vimos el primer taxi así con los ojos nuestros, y que yo me sorprendí mucho, que no había nadie dentro. No hay nadie dentro, fue esto hace unos meses. Será bajito, joder, será bajito. Tal, y como si fuésemos Paco Martínez Soria de excursión, allí los dos mirando, que sí, que no. Coño, otro. Yo pensé, no sé tú, pero yo en mi ignorancia pensé, joder, con lo grande que es San Francisco, otra vez el mismo taxi que no hay nadie dentro. O el mismo coche, era un coche blanco, Jaguar. Otro coche que no va nadie dentro. Y ya vimos uno que llevaba uno a la derecha. Digo, nadie conduce y hay un tío que va adelante. Hasta que ya luego repasándolo ya vimos muchísimos, y es que los taxis ya circulan por San Francisco, y digo yo que por muchas más ciudades, que los números que prevé hacer el Musk son brutales. Millones de coches de estos están circulando, si te metes en internet, brutal lo que viene.
¿Y nosotros nos vamos a quedar fuera? Ella, que está preparando a la gente para ir a Marte, ¿qué tal? Lo sabe. Todos los Apolos cuando subían le decían, vuela, pero no toques nada. Y estamos hablando de los 70 o de por ahí. No, que sí, decía Tom Hanks, como era el protagonista. No, déjame que tomo tierra. Que no tomas. Que ya tomamos aquí en Houston, que como ella dice que somos 100, me ha encantado, top. Bueno, uno más top que otro, pero vamos. Venga, ahora... No, déjame que lo cojo a mano. Mío. ¿Te acuerdas? Decía mío. O you have controls, que decíamos en las compañías. Eso ya está más pasado que el Charleston. Entonces, yo, vamos, como lo veo, que la evolución histórica en general es esa y hacia donde creo que vamos. Propuesta de Ryanair, que yo creo que es la transparencia siguiente, ¿no? Esa. Bueno, ahí que no lo leéis porque está muy chico, os lo vuelvo a marcar. Este pavo, el Oleari, dice que... El consejero delegado de la aerolínea de bajo coste tal Pascual quiere, a ver cómo lo dice, es que es curiosa la frase, dice, de la aerolínea de bajo coste propone volar los trayectos cortos con un solo piloto. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es la fecha. ¿Sabéis de cuándo lo dijo el Oleari, este campeón de España? El 9 de septiembre del 2010. Hostia, perdón, jolín. Han pasado 15 años y ya él decía que... Y luego también comete otro error, que dice que se quiere cargar a los copilotos. No, cárgate a los comandantes, que son los que ganan dinero de verdad, y deja a los copilotos que por la mitad de dinero te hacen el mismo curso. Con respeto, yo sé, es que yo no me solté de comandante, entonces yo me quedé de copiloto. Vuelve si quieres a la otra, que estaba... Ojo que para los que no lo sepáis, Ryanair es el máximo operador europeo en vuelos, ¿vale? O sea, no es una compañía así, es una compañía de bajo coste, pero ahora mismo es el operador con más número de vuelos intercontinentales. Este nos quita los pilotos y los motores. Bueno, pues la propuesta de Ryanair comentada. Automatización en cabina versus operación humana. Para mí eso también es bastante antiguo. Os estoy hablando de los 90 o así. El cambio era el siguiente, ya empieza a venir el 320, claro, del 727, que es el que yo volaba, que era todavía de dar así para que un reloj se moviese o para que se despegase una aguja de combustible, ya pasamos a que todo era técnico, todo tal. En el 727 sacaban los breakers, los fusibles con una alegría, y en el 320, vamos, no sacamos fusibles nadie, porque no sabíamos qué hacía el avión, no lo conocíamos del todo. Entonces se planteó una... Yo creo que entre algún psicólogo aeronáutico lo hemos tocado en AEPA, yo creo que hablaríamos de este tema. Era, ¿cómo le formamos? Y decían, no, que haga básicos. Básicos es llevar el avión, pues eso, con bastón y bola, con los pies, sin tirar de ningún recurso automatizado que tiene el avión. Entonces era, yo le tengo que llevar a mano y saber volarle a mano. ¿Me seguís un poco cómo va esto? Claro. Bueno, Celia se tiene que ir. Que vive Fairway, como dice ella, Fairway. Muchas gracias, Celia, muchas gracias. Se ha escapado. Que no te debes ir. Bueno, pues volviendo a eso, entonces, la pugna, que no sé cómo la veremos ahora en el día de hoy, ¿no? Es que se planteó no, ellos que operen a llevar el avión a mano. Es como si tú ahora tienes que llevar un coche que tiene todo hidráulico, el sistema, ¿cómo se dice? Dirección asistida, tal. No, te voy a quitar todo y tú ahora conduces. No se puede. Entonces yo le decía, igual hay que repasar el tema y tenemos que aprender a manejarlo con los sistemas automáticos, el backup, que se ha puesto muy de moda después del apagón, pero saber llevarle con todos los recursos que tiene el avión. ¿No? Como vivo en un piso 22, por si algún día no hay ascensor, voy a subir andando. Pues chico, igual no toca. Eso es lo que yo veo. ¿Cómo metemos la automatización en cabina y la operación humana? ¿Qué es preferible? Que el tío sea capaz de poner, si un 350 es casi imposible ponerle en manual, en raw data, todo, y con cables, todo tiene que pasar a través de ordenadores y ordenadores. Entonces será mejor saber recuperarle. Ahí es donde tengo ese punto. Y yo a los drones y sus fantásticas cualidades, decir que el dron es la caña, pero le voy a dejar un poco a él. Cuesta poco. Él sabe que se está quedando sin combustible, el que sea, y vuelve a su casa. No choca, porque es como los murciélagos. No, aquí no choco.
pues los cazas estos del ejército que les gustan, yo veo los Gs y los Has y todo eso que hacen ellos, les queda un telediario. Esa es mi opinión, es que queremos crear un poco de controversia. Y bueno, si quieres apuntar algo del Predator este que te gusta a ti, de los drones. Bueno, primero lo que me gustaría es que veamos nuestra visión de psicólogos también en este tema, ¿vale? Pues estamos hablando mucho de aviación, pero al final lo que nos une es la psicología, ¿no? En todo esto de lo que estamos hablando influye mucho el diseño de las cabinas, por ejemplo, ¿vale? La ergonomía, en la que los psicólogos tenemos mucho que decir y participamos en el diseño de las cabinas. Pero también tenemos mucho que decir en la selección de personal. Si tenemos 2 pilotos, o tenemos uno o no tenemos ninguno, ¿vale? Lógicamente, bueno, si no tenemos haremos poco, ¿no? Pero si tenemos solo uno, a lo mejor las características de la persona que queramos seleccionar tienen que ser diferente, ¿no? Tenemos que hablar también de la formación, en la que tenemos muchísimo que decir. Sabéis que los cursos de CRM o de TRM, como se denominan ahora, ¿vale? Están digamos compuestos tanto por personal de aviación como por personal experto en factores humanos, fundamentalmente psicólogos, ¿no? Dependiendo de la compañía. Bueno, y bueno, por citar un poquillo lo de los drones, que lo habíamos metido aquí, ¿vale? Yo no me quiero extender mucho más, pero hemos traído aquí una foto de un dron, ¿vale? Que este dron le tenemos en España, le tiene el ejército español, basado en Badajoz, en la base aérea de Talavera, ¿vale? Y como veis, el tamaño... Perdonadme que vaya para adelante y para atrás. Ahí está la ministra, que es verdad que la ministra de Defensa es pequeñita, ¿vale? Es pequeñita, pero veis el cacharro, ¿vale? Es impresionante verlo volar. O sea, la silueta, no sé si lo habéis visto, pero la silueta cuando vuela es precioso, es impresionante, ¿vale? Y despega de allí de la base, está dirigido como cuando teníamos el coche teledirigido. Igual, ¿vale? Desde un hangar dentro de la base de Talavera La Real. Y tiene un alcance, no me lo sé de memoria, pero vamos, bestial, ¿vale? Y este es el que tiene el ejército español, ¿vale? O sea, si nos vamos al ejército americano, ¿vale? O al británico, algún ejército con más medios, o el francés, los tamaños son enormes. Porque estos son máquinas militares, pero me refiero, de aquí a que lo veamos civil, es nada. ¿Vale? Es nada. Es verdad que la guerra de Ucrania ha pegado un boom, o sea, bueno, ya veis el libro que os hemos puesto ahí, la portada, ¿vale? La guerra de los drones. Efectivamente es la guerra de los drones. ¿Por qué? Porque con un cacharro, con un coste económico bajísimo, están destrozando carros de combate que valen un huevo. De un dineral. Enorme, y no solo carros de combate, sino objetivos. Se están diseñando ahora, el ejército español los ha comprado también, unos drones que caben en la palma de la mano, ¿vale? Y por lo visto los americanos están desarrollando unos que son como moscas. O sea, es increíble, ¿vale? Lógicamente eso no es para transporte de pasajeros, pero por el lado contrario, igual que en el ámbito militar, yo creo que sí que vamos a ir sobre todo a drones más pequeños para ciertas misiones y grandes para otras, pero en el ámbito civil sí que muy probablemente dentro de poco veamos máquinas que llevan a gente dentro de un tamaño mediano inicialmente. No, lo ve Amazon, que lleva paquetes y te los echa a tu casa. Allí en Australia o por ahí, digo yo, en los países así, te lo tiran desde el periódico hasta una segadora. Pues prepárate. Bueno, ahí lo dejamos para... No, aquí tengo que hacer el apunte pequeño este. Cuando yo me refiero a esto de aquí, ¿ves aquí que pone Unidos por tu seguridad? Y han hecho un vídeo muy bueno, que son 2 hermanos gemelos que son comandantes. ¿Lo habéis visto alguno? Bueno, pues hacen un vídeo 2 pilotos y entonces son idénticos. Siempre mejor con 2, la seguridad con 2. Yo esto ya lo viví en su momento y era, participé yo en el diseño, que me meto en todos los charcos, y es seguridad en vuelo, 3 mejor que 2, esas cosas que dice, ¿no? Bueno, de tal manera que ya ahí tratamos de vender el que era mejor tener 3 personas que no 2, porque daban más seguridad y tal. Pero claro, era un tsunami. Yo en el 84 hago alguna gestión viendo que otras compañías como Lufthansa tal cambian de 3 a 2 y cómo lo hacen, cómo hacen el periodo de transformación y tal. Entonces le trato de convencer. Ahí veré. Y ponemos pegatinas, esa de mi maleta, por eso está tan... que pone Safe for Aircraft Flying, no sé qué. Pues eso, hicimos ahí, luchamos, compañeros, todos los aviones vinieron con 2 y ya está. Yo incluso fui a Toulouse una vez, sacamos 2 aviones junto con un australiano y un francés de Air Inter, un avión que tenía un panel lateral para que se probase en tierra, tratando de que el 320 llevase 3.
una lucha perdida. Entonces, el papel de los psicólogos, recuperando un poco lo que planteaba Dani, ¿qué hacemos? Lo de las 3 posturas ante una agresión, ¿no? Que es luchar, adaptarse o huir. Luchamos, aceptamos el cambio y ahí nos vamos a debatir. ¿Qué les contamos a nuestros pilotos? No os preocupéis que vais a estar en Talavera, dentro de una base, llevando... ¿Cómo gestionamos como psicólogos esa transición? Y con el pasaje, el potencial pasaje. Pues claro, ahí, bueno, eso lo dejamos ya a vosotros, ya las manitas, ponle las manitas. A ver qué es curioso porque, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, y hablo de las que conozco, que no conozco lógicamente las de todo el mundo, pero sí en el ámbito europeo, los pilotos de drones son pilotos, ¿vale? Son pilotos. O sea, en el ejército, por ejemplo, la gente que maneja el Predator son pilotos. ¿Vale? ¿Se le llama pilotos o eran pilotos? Eran pilotos. Eran pilotos. O sea, tienen la misma formación que he tenido yo, ¿vale? Bueno, dependiendo de un poco si son de caza, de transporte, tal, ¿vale? Y en SEPLA están como pilotos también. O sea, hay un departamento que es de drones. Y van vestidos como los pilotos, pero me refiero, su formación es la misma que recibe cualquier piloto del Ejército del Aire, ¿vale? Y hablo del Ejército del Aire como podríamos hablar de la Armada, que les pasa igual, ¿vale? Y de ejércitos europeos la mayoría son iguales, ¿vale? El resto lo desconozco, ¿no? Pero bueno, que es curioso, y a lo mejor está un tiempo volando drones y luego vuelve a otra unidad en la que vuela un aparato. Que vuelva rápido, ¿eh? Pero bueno. Manitas, a ver, ¿qué opina el personal? Bueno, ahí está la manita. Venga, vuestra opinión sobre los temas que hemos tocado. Ya se ha ido Celia, pero... ¿Habían desterrado, perdón, la idea de los de pilotos? No, EASA o AESA, a lo mejor temporalmente, ¿no? Pero lo habían abandonado esto. El congelador, yo creo que lo tiene el congelador. Congelado, ¿no? Pero... Creo. Sí. Esto al final es una cuestión de intereses. ¿Qué pasa? Que es verdad que el colectivo de pilotos o los sindicatos de pilotos son fuertes, ¿vale? Son fuertes y muy fuertes en las compañías, ¿vale? Entonces, bueno, yo personalmente creo que la mayoría de la presión viene de ahí. Porque a la compañía al final, si en seguridad consideramos o llega un momento en el que se considera que es igual de seguro volar uno que volar dos, ¿vale? Pero eso es lo que tenemos que ver. Yo personalmente creo que actualmente no es igual de seguro, pero claro, también depende, porque hay compañías que lo que hacen es contratar un comandante muy experimentado y el que va de copiloto, y con todos mis respetos, ¿vale?, es como llevar un bulto. Que se está grabando, ¿vale? Daniel, que se está grabando. Entonces, ¿me entendéis? O sea, si estamos mirando por la seguridad, hay que mirar por la seguridad en todo, ¿vale? Si no, claro, porque al final las aerolíneas tienen que subsistir y son empresas que, bueno, cuando vienen periodos duros, el bajón económico es importante, ¿no? Entonces, es como a todos nos gusta volar barato. Ahora, cuando estábamos hablando, o sea, todos buscamos vuelos que sean baratos, porque ahora viaja todo el mundo, viajamos, vamos para acá, para allá, incluso para trabajar. Pero de que voy y vuelvo. Pero claro, el viaje barato puede ser hoy miércoles, o sea, mañana miércoles, yendo a no sé dónde y tal, y puedo comprar un vuelo por... Yo he ido a Manchester por 10 euros. Claro, así la aviación no se sostiene. Y entonces, el taxi de tu casa te ha costado 40. Claro. Algo no funciona. Venga, pero es vuestro momento. Adiós, Chiara. Gracias. Gracias, tante, chao. ¿Qué? Yo entiendo que es un tema de preparación para la sociedad. Cuando asumimos en una mayor sola, pues se dará sin mayor inconveniente. La técnica la tenemos. Aunque a mí no me gusta. Pero creo que pasaremos por uno y después por la pregunta de... Pero bueno, nosotros ya hemos contado lo de los taxis, pero el metro de Toulouse pues va sin gente y costó en su momento que la gente, los franceses de allí lo asumiesen. El tren bala de Japón. Bueno, no vayamos lejos, ¿eh? La línea gris nuestra va a ir en nada ya sin... No sé si ya, porque he llegado hoy a Madrid, pero vamos, están haciendo las obras para que vaya sola. Por cierto, en Casa de Campo tenemos un autobús que va de
Bajito, que igual también sin También pasó. conductor. ¿De dónde? Ha dicho la línea gris. Y en la T4, de la 4 a la satélite vas en un 3. Yo creo que son cosas diferentes, porque ese tren tendrá un sistema y si se va la luz, se para en su vía donde no hay nadie y se para y la gente se va. Sí, pero En el avión, cuando no haya luz, el avión se para y la gente se va. el Predator cuando pierde la conexión vuelve, lo que ha dicho Claudio. Lo que se puede hacer, yo que discuto mucho con Claudio, ¿Quién no discute conmigo, Rafa, de verdad? que se puede hacer, no hay ninguna duda, lo has dicho tú al principio, los aviones despegan y aterrizan solo. Que se puede hacer, que la técnica lo permite incluso hoy ya, el que no tengamos ni uno ni dos, ni vamos, que vayamos con cero, por supuesto. Que hay un tema económico ahí, por supuesto también. Que a lo mejor el hacer un avión redundante de verdad para que la gente se quiera subir te sale más caro que llevar un piloto o dos, pues es que a lo mejor, ¿no? No lo sé. Y luego está que la gente se quiera subir, claro. Que se suben, que nos ponemos anillos hasta en el pelo, que nos tatuamos las cejas, que vamos con un pantalón roto de Balenciaga que vale 800 euros, que estamos en el límite máximo de estupidez, ya no damos más. Pues eso. ¿Ah? Y una de las estupideces es quitar los pilotos de avión. Es muy diferente a un coche. Yo lo sigo Sí, diciendo. tiene alas, Rosa. Tiene alas, pero yo que han sido 30 años aquí escuchando a pasajeros y hablando con muchos que venían ahí al Gali en los vuelos nocturnos y decían, yo creía que no tenía miedo, señorita, pero me estoy intentando olvidar que voy aquí arriba, ¿no? Porque si lo pienso bien, eso lo he oído yo. Pero, o sea, Rosa, la escúchame, gente no tiene miedo, pero es no es todo lo es- mismo coger un coche, un taxi, que sabes Que todo estás en cambia, tierra, que Rosa. pisas ahí. Las dos frases más bonitas. El avión, ¿cómo era? El avión americano. A la primera turbulencia, Sí, porque pero- yo las he tenido muy fuertes de Sí. bandejas al techo y estaban todos con mucha algarabía y ha habido ahí un silencio sepulcral que no se oía ni una mosquita. Pero cuando vino el avión francés, el Airbus, dijeron, el avión tiene que ser americano. Decíamos eso. Y cuanto más motores, mejor. Y el Jumbo no le quitamos porque teníamos 4 motores. Y estábamos volando con 2 y no volamos con 1 de milagro. Eso lo hemos visto. Porque gasta menos, dicen. Sí, bueno, pero se les ha informado. Quiero decir, no es lo mismo que decir al pasajero, bueno, entre usted aquí, pero por cierto, esto va solo, ¿eh? Porque solo no va. Es como cuando vamos a la luna. Bueno, ya. Hay seres humanos detrás. El Predator no va solo. Pero la persona tiene la imagen esta de alguien piloto, o sea, llevándolo, ¿no? O sea... Yo no me subo. Mira, Como va a tardar. se ha ido Celia. O sea, yo quiero ver eso. Y a la primera turbulencia, a ver cuántos infartos hay a bordo. No, ya se ha ido. De los que se atrevan. Los que se atrevan. Bueno, permitidme, lo dejamos aquí, ¿vale? Luego retomamos si queréis. Permitidme que saltemos al siguiente tema, ¿vale? Vamos a abrir el de la brecha generacional en cabina, ¿vale? A ver qué os parece. Venga, Claudio, dale. No, básicamente tengo un amigo que hace, psicólogo, que hace las pruebas de los clase 1, los clase 2 y tal en una compañía española. Y entonces resulta que me hablaba de eso. Dice que es que ahora se están juntando gente muy mayor a la izquierda y jóvenes a la derecha. Y es que si antes había brecha, que la había, hablar de usted, me acuerdo en épocas algunos de los clásicos de decirle al mecánico, al segundo, dile al mecánico tal, dile a la sobrecargo, que no, era brutal, y todo hablando de un usted. Ahora se está dando un cambio también de muchísimo calado porque tienen, eso que nos gusta tanto a los psicólogos, un necro distinto. Es decir, decimos cosas y si nos ponemos a hablar es que no nos entendemos. Porque el que ha nacido, yo que vengo de Aguilar de Campo, pues tú me dirás, y el otro, no, bro, sí, los Chipping Brothers, los Mackindackers, y tú dices, ¿qué me estás container? Si es que no me entero de verdad. Entonces, eso que parece una broma se está dando, y en las cabinas con mucho más motivo. Bueno, yo creo que está ahí. Y traigo un apunte nada más sobre los WhatsApps. A mí el teléfono, que me encanta, o sea que yo, joder, que no le llamo teléfono porque no es un teléfono. Esto es, y diría una palabrota, pero como no se puede, pues diría, esto es la caña. Pero la caña, vamos, la caña es brutal. Todo lo que hace, todo lo que sabe, todo lo que tiene, es un ordenador. Que nosotros empezamos con el Spectrum, que algunos os acordaréis, los más viejos, que era en verde y negro. Pues esto es la caña. Te dan un WhatsApp. Es el disruptor más grande que hay. Tú estás aquí y de repente te dice, oye, que tu hijo se ha caído con la moto. Se acabó los psicofármacos, esto y lo que estés haciendo. Ya te has ido.
Y te has ido físicamente también. Es decir, nos viene una información brutal y ahora cuando abres Google te dice, oye, que fulanito se separa, que el otro ha ganado no sé cuánto. Pues si yo no te he preguntado nada. Te da información que ya saben que... Es decir, me da mucho miedo. Pues a bordo, en largo, vamos usándolo, los pilotos. Porque los TCPs también, porque le damos al pasajero eso que él quiere, que es la conexión el 120% del tiempo. Tope. Y muchos megas. Y verse pelis y verse de todo, que es como la heroína de ahora, que le dan a un niño de 3 años. Yo estos niños con chupete, con 1 año y medio, y está el tío y pasa que yo cuando le di Instagram ya he mandado un like a no sé quién y digo, pues si yo no he hecho nada. Pues él ya sabe cómo hacerlo. De tal manera que esto, que a mí me parece una bomba, ya lo tienen y están en permanente contacto. O sea, tú estás a 37.000 pies, oye cariño, que te dejo que me voy con el profesor de Zumba, te dejo la ropa en casa de tu madre y tienes que entrar en Quito con un tiempo de perros y pues está claro que no estás en una situación óptima. Pues a mí esto me gustaría por lo menos revisarlo. Hasta que no haya psicólogos en las instituciones creando la normativa, eso es imposible. O dentro de las propias compañías sí que lo hagan. Y yo traigo un ejemplo que mi maestro Rafael me podrá dar la razón. Cuando vino la rueda, pues se inventó la rueda. Y en el Tíbet había un lama muy potente que llegó y dijo, la rueda no es buena. La rueda no es para nosotros. Yo me imagino un valle del País Vasco, para situarme un poco y prohibió la rueda. De tal manera que si ibas a Morevieta tenía rueda, pero a lo mejor en Amurrio no. Una cosa muy curiosa. ¿Y cuántos años crees que prohibió la rueda? 300 años. Quiero decir con esto que está bien lo del desarrollo y eso, y lo que os digo, si no sabemos dónde vamos, llamarlo avance igual es un poco peligroso. Me refiero con esto, y vuelvo al WhatsApp, yo lo prohibiría en vuelo, por lo menos lo escribiría. Tú pon de los WhatsApp, pero que sepas que no se pueden mandar. Como tampoco te puedes poner una peli con altavoces y estar allí viéndote una peli de terror durante 2 horas 15. ¿Lo haces? Bueno, en mi tiempo no se podía leer el periódico, tal cual como lo estoy diciendo, literal. Otra cosa es la ejecución, pero bueno. Yo aquí tengo una visión diferente, ¿vale? Y lo hago para abrir debate. Y lógicamente entra la responsabilidad del profesional, ¿no? De cuándo o no puede usar el WhatsApp, ¿vale? Pero efectivamente el caso que ha puesto Claudio del periódico, en tu compañía estará prohibido. Pero vamos, si vierais lo que se hace en las cabinas de vuelo durante todo el vuelo, bueno, muchos lo sabéis, ¿no? Pero muchos nos sorprenderíamos, ¿vale? Por citar otro aspecto de la aviación, yo tuve la suerte o la desgracia de estar durante el estado de alarma, aquel que se declaró en, no sé qué año fue, en el 2000 poco, ¿no? Con lo de los controladores aéreos, en 2010. Bueno, pues nos mandaron a los militares a los centros de control aéreo, ¿no? Y a mí me tocó ir en un turno allí de Navidad, hacíamos 24 horas y entraba otro y tal y cual, ¿no? Y yo creo que estuve como un 28 de diciembre sin que fuera Día de los Inocentes para mí. Y dormíamos allí y tal. Yo aluciné, me encantó, pero porque vi la sala de control de la torre nueva de la T4, ¿no? De la torre de la T4. Y tú subías, estabas ahí en la sala con los controladores, había un jefe de sala y 23 controladores aéreos, ¿no? Todos militares. No, ellos eran civiles, civiles. O sea, nosotros nos mandaban a controlar lo que hacían los civiles, que yo cuando fui dije, esto va a ser, va a ser de locos aquí. Sin armas. Esto va a ser de locos aquí. Pero realmente, bueno, es que no me quiero enrollar con el tema, pero bueno, fuimos bien recibidos. La cuestión, gente leyendo, gente haciendo ganchillo, en zapatillas, o sea, yo la primera visión dije... Fue muy sorprendente. Hacían su trabajo, ¿eh? O sea, claro, luego tú ves que el funcionamiento no había ningún problema. Pero os lo prometo por lo que sea, que yo vi allí gente haciendo ganchillo mientras estaba controlando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que está todo muy estandarizado, no hay ningún problema, o sea, lo pueden hacer. Entonces, yo no estoy diciendo que el piloto pueda ir con el WhatsApp mientras va a hacer la toma, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué más me da que lea el periódico, una revista, que esté comiendo o que esté mirando el WhatsApp? Si estoy haciendo un trayecto Londres-Nueva York en medio del Atlántico. Pues ya te lo he dicho, porque es muy disruptor. Porque yo comiéndome unas chuletillas no me va a decir que mi mujer se ha ido con otro o que mi hijo le están operando porque se ha caído con la bici. Me como las chuletillas y paso un buen rato y luego me echo una siesta, que también peleé mucho las siestas, mucho. Esa es otra. Que... No empecemos, que son ellos los que están en las manitas. Espera, vamos a acabar lo de las manitas. No, todavía no. Que creo que me voy a pentar aquí nada más. El TRM intergeneracional.
se está dando ahora la situación, que es curioso en Iberia en concreto, que hemos pasado 11 años sin coger a nadie. 11 años, de tal manera que no había pilotos. Y ahora vienen los últimos que hemos cogido y con 9 años a lo mejor se sueltan de comandantes. Y van a coincidir con gente que lleva 20. Es decir, que puede ser un chaval que tenga 30 años y el otro que tenga 50. Y también va a estar curioso eso de ver. Y que a lo mejor lleva ya unos cuantos en largo recorrido. Que hay que volar luego la cornisa cantábrica y Vigo y Santander y eso. Que bueno, esto tú sabes, y sabes bien de eso. Manitas. Venga. Atacar. Posicionaros. Brecha generacional. O de lo que queráis, vaya. ¿Cómo lo veis? Con mucho curro hay ahí. Y muy difícil. Porque las habilidades técnicas se las ha apartado a favor de la máquina. Y ahora mismo, claro, a lo mejor en comercial funcionará. En el resto de aviación general no funciona eso. Correcto, estoy igualmente de acuerdo. Para los psicólogos. ¿Cómo? Que ahí hay mucho trabajo para los psicólogos. Claro, no, si tenemos un campo... Sí, pero lo que me han dicho los psicólogos últimamente, que me ha gustado mucho, porque bueno, hay un proyecto, ¿no?, con el COPAC y tal. También da para manitas esto. Dice, cuando vas a un juicio, porque te han despedido improcedentemente, tú llevas un abogado, un buen abogado, y la empresa lleva a otro abogado. Y los dos son abogados. Muy buenos, con G. Y dice, pero es que ahora nos está pasando que voy con un psicólogo, pero la otra parte también trae un psicólogo. Y hace interpretaciones no solo distintas, sino opuestas. Con lo cual, ¿desde qué perspectiva lo afrontamos? Lo que decía, ¿aceptamos, no aceptamos? Hay mucho trabajo para los psicólogos, pero ¿en qué dirección? No, Rafa, no hagas... ¿Quitamos el WhatsApp o él no, que él lo deja? Tienes que irte como a los peritos, tienes que ir al perito de parte. A ver, tradúceme eso. A no llevar un psicólogo de parte, que sea alguien neutral, porque al final es que, claro, la psicología es... Igual que la abogacía, obviamente. Cuando tú puedes defender claro, y lo contrario, pues el psicólogo también se podrá apoyar en algún... Bueno, no, esto es Freud, ¿no? ¿Quién me paga? Conductista. Ya veremos a ver, ¿no?, dónde nos quedamos. Yo me quería centrar más en el tema de la brecha generacional. Dale al botón, hombre. La diferencia que hay grande, bueno, y que es lógico que ocurre en todas las profesiones, pero que está muy relacionado con los temas que hemos visto anteriormente, fundamentalmente con los equipos de alto rendimiento, que lógicamente no hay problema en que estén formados por personas de diferentes generaciones, pero al final el entrenamiento es difícil, se nota. ¿Vale? Creerme que cuando yo la aviación general la conozco menos, ¿no? Pero la aviación militar, cuando nos llegan los chavales nuevos a la unidad y tienes que volar con ellos a recibir la instrucción en el curso del avión, reaccionan de forma diferente dependiendo de la edad que tienen. Estamos generalizando, lógicamente, ¿vale? Estamos generalizando. ¿Cómo? Sí, siempre ha existido. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que ahora se da en mayor medida porque las compañías, y volvemos otra vez a lo de los costes y a lo del single pilot, ¿vale? No digo todas, ¿vale? Porque depende, ¿no? Pero sí que tienden a tener un piloto muy experimentado con otro muy poco experimentado, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es más barato, es mucho más barato, ¿vale? Entonces, bueno, ocurre. Pero bueno, me refiero, es un ámbito en el que también tenemos, en la formación, tenemos que incidir para reducir esa brecha generacional, ¿vale? Yo creo que el impacto de esa brecha se puede minimizar con una formación, con una estandarización, con un vigilar que las cosas se hagan de la manera que se quiere en ese equipo de alto rendimiento, etcétera, ¿no? Si eso lo dejas a que suceda como suceda, que es como creo que está ahora, que ya ves, pues, que cada cabina se establezca un poco el ambiente que se establezca, pues claro, es más complicado. Sí, pero yo creo que, claro, si los nuevos que entran están entrando conociendo esa técnica que ha avanzado tanto, pues a lo mejor la pericia de un comandante o de un piloto, hablo de un piloto, puede ser comandante o no, porque todavía no ha llegado a ser comandante, que tenga mucha pericia para llevar un avión, ya, pero si lo más importante va a ser la técnica, ese avión ya despega, va solo, o sea que no va a ser tan importante a lo mejor eso que puede aportar ese que tiene más edad, más experiencia, lleva más años,
Pues claro, y el Bueno, otro se ha criado con la técnica. Esto que está diciendo Rosa es súper importante, ¿vale? Y nos pasa a nosotros mismos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, las tablets ahora para volar. Bueno, yo creo que en casi todos ya están integradas en los paneles de los aviones, ¿no? Pero en la aviación militar, como al final es un coste grande y tal, muchas veces las llevamos, pero no están todavía integradas, ¿no? Los chavales jóvenes manejan eso muchísimo mejor que nosotros. O sea, muchísimo mejor, porque yo saco el mapa... Y no necesitan ¿vale? gafas. Sigo sacando mi mapa de 1.500.000 y me miran como diciendo, Dios mío, ¿con quién estoy volando? Creerme, que eso ocurre así. Y les das ocurre miedo, así, les das ¿vale? miedo. Ocurre así. ¿Qué ocurre también? Que error... O sea, pensamos siempre que el mayor al final es mejor piloto, y no eres mejor piloto, lo que pasa es que eres más viejo. Pero eres más viejo para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y para lo malo es que muchas veces... se introducen aparatos nuevos en los aviones y los viejos no sabemos manejarlos correctamente o no sabemos sacarles el potencial que tienen, ¿vale? Algo en lo que tenemos que incidir también en la formación, súper importante, ¿vale? Y los chavales jóvenes, como se han criado con eso, como cuando a mí se me estropea el móvil y voy y le digo a mi hija o a mi hijo, arréglamelo, ¿sabes? Y es una chorrada, ¿vale? Pues ocurre lo mismo en aviación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que también es verdad que ellos, como están acostumbrados a que le meten toda la tablet y la tablet les va llevando, el día que la tablet se queda sin batería porque tenemos un vuelo largo, sudan tinta. Porque le das el mapa y es que es como si les dieras... Sí, correcto, igual, lo mismo. Tal cual. Claro, es muy duro para el que ha llevado muchos años, que considera que tiene pericia, que lo hace bien, que tiene buena mano, como decía Claudio, para despegar, aterrizar, porque es verdad que había gente que, oye, aterrizaba y ¿ya hemos aterrizado? O sea, que hay gente de verdad. Y entonces, claro, si ahora eso no va a ser así, pues claro, ¿qué lugar va a ocupar ahora? Eso también hay una transición ahí y hay trabajo también para que lo asimile, ¿no? Porque el que acaba de empezar igual lo lleva mejor. No, lo que pasa es que eso, créanme que se nota mucho, ¿vale? A ti te viene un piloto y además el piloto que es bueno puede mejorar. El que es malo mejora, pero nunca es bueno. ¿Vale? Nunca es bueno. ¿Vale? Bueno, podemos estar en contra, ¿vale? Pero creerme, o sea, hay gente que te viene a volar y dices, tú puedes tener 100 millones de dólares de vuelo, vas a llegar a dar un nivel. ¿Vale? ¿Vas a llegar a ese nivel? ¿Vale? En todas las profesiones pasa. En todas las profesiones pasa. ¿Vale? Lo que pasa es que cuanto más complejo sea el tema, claro, entonces, para aterrizar hoy en Barajas, claro, o sea, es que aterriza cualquiera, ¿vale? Pero si ponemos a un piloto a aterrizar en unas condiciones difíciles, en un sitio, claro, o sea, yo en ese ámbito, y perdonadme que hable de mí mismo, pero claro, es que, o sea, yo he volado un hidro que es de extinción de incendios y que tenemos que tomar en pantanos de diferentes tamaños, ¿vale? Hay gente que lleva muchos años y hay en pantanos que no entra, porque dice, yo no entro allí. ¿Vale? Porque claro, tienes que entrar y salir, claro, entrar no es lo difícil es salir luego, ¿vale? Bueno, es que como en todas las profesiones, y además es muy loable el que no quiere entrar o no se atreve a entrar, no lo haga, ¿vale? Porque la va a liar como lo haga, la va a liar. Es que tu trabajo es que es una... Yo no sé cómo no se os hacen más homenajes. Es que entrar con los apagafuegos me parece una burrada. Pero mira qué casualidad, que todavía los botijos vuelan con 3. ¿Te acuerdas que queremos solo uno? Pues ahí te mantiene al mecánico de vuelo. Brutal. Y conocí a una tal Piluca, yo no sé si fue gracias a ti, que era la que hacía, que era psicóloga y que hizo de controladora, y nos contaba... Yo estaba con los ojos como los niños pequeños. Bueno, esto es increíble. 40 y tantos aviones entre un valle que estaba cambiando los vientos con una humareda, no sé qué, y ella era la que hacía como de controladora de todo lo que había liado. Digo, pues tía, ¿qué? Y dice, no, que soy psicóloga, soy Piluca. Digo, joder, ya me he enamorado otra vez. Increíble. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Si nos queda un ratillo luego para seguir charlando, ¿vale? Que es el de la inteligencia artificial. Venga, empiezo yo. Bueno, yo os lo digo sinceramente, no soy para nada especialista en inteligencia artificial, ¿vale? Me parece un mundo apasionante, que creo que tiene todavía un desarrollo muy importante, pero en el que ya hay ciertos avances y que, bien utilizada, se le saca un provecho increíble para todo, ¿vale?
la inteligencia artificial está en el ejemplo que poníamos antes de los coches autónomos, ¿no? Y la inteligencia artificial va a estar en el mundo de los aviones autónomos, que yo personalmente creo que van a existir, ¿vale? Si es que no existen, que seguro que ya hay algún prototipo por ahí y tal, ¿vale? ¿Cómo? Sí, seguro que hay, no lo sé, la verdad que no lo sé. Claro, ¿cómo gestionamos esto? ¿Vale? ¿Cómo gestionamos esto? Porque también como psicólogos, en cierta medida, creo que tenemos que estar a favor del factor humano, ¿no? Pero tenemos que estar con el desarrollo. O sea, yo creo que es absurdo el plantearnos que siempre tiene que haber humanos para todo, porque si hay cosas que la inteligencia artificial hace mejor que nosotros, pero es que le preguntas... O sea, es que le preguntas al ChatGPT, que yo lo uso ya casi para lavarme los dientes, o sea, es que le preguntas en qué gasolinera de esta ruta echo la gasolina diésel más barata y que esté como mucho separado 1 kilómetro de la autopista, y te da la gasolinera y le dices, márcame la ruta, y te da la ruta. Es que es increíble. O sea, todo lo que está en Internet es capaz de gestionarlo, ¿vale? Entonces, eso se va a integrar en la aviación, pero... Ya me imagino que habrá no solo compañías, sino gestores, o sea, porque esto yo creo que va más allá de las compañías, ¿no? Sino que fundamentalmente, yo hoy pensaba, por ejemplo, cuando venía en el avión, porque venía de fuera, las compañías ahora sabéis que, bueno, Ryanair lo hace mucho, ¿no? Que lo que hace es, te mete en el avión y ya te tiene prácticamente haciendo cola para que en cuanto vacía el avión lo vuelva a llenar y tal, ¿no? Y yo pensaba y digo, todavía hay margen, o sea... Hay margen de mejora, porque la aviación al final lo que necesita es que el avión no esté parado. O sea, a la compañía lo que le genera coste es que el avión esté parado, y esté pagando el handling del aeropuerto, la estancia, todo este tema, ¿no? Y todavía se tarda mucho en embarcar los aviones desde mi punto de vista, ¿vale? Y pensaba yo, digo, ¿cómo la inteligencia artificial puede favorecer esto? ¿Vale? Que yo creo que en gran medida pasa por idear un sistema en el que las maletas te las meta arriba prácticamente de una forma automática. No sé por qué me ha venido hoy. Estaba ahí mientras estábamos whatsappeando y me ha venido el tema. O sea, pero igual que digo eso, digo toda la gestión del espacio aeroportuario, ¿vale? La gestión del pasaje, que lleva una complejidad enorme, ¿no? Los turnos de las tripulaciones, o sea, es que la aplicación es infinita, ¿vale? Es infinita, ¿vale? Pero bueno, como hemos puesto ahí también hay que tener en cuenta el tema de la ética, ¿no? De la utilización de la IA. A ver, un contrapunto. Va a parecer zipizape. Está bien lo de la gasolinera con el diésel más barato a 1 kilómetro, pero yo, que por eso os decía que os fijaseis en el accidente de los rodeos del año 77... Como ha puesto la foto ahí, él hacía, porque es el coordinador que lo ha hecho muy bien todo, y digo, joder, pues voy a ver, no me acordaba el año, sabía que por los 70, pero no me acordaba el año, voy a mirarla. Y me he quedado croquis, que dice un amigo mío de Cádiz. Dice, detalle del accidente, yo iba para ver la fecha, dice, y este es el ChatGPT, un Boeing 747 de Pan American y un Douglas DC-8 de KLM. Digo yo, joder... Si en la primera, de lo poco que sé, porque no sé de nada, pero bueno, de esto que por lo menos me entero un poco, te dice que era un Jumbo y un DC-8, ¿qué no dirá? Pues no sé, de economía, de política, de geografía, de historia. Temblad. Que está bien lo de la gasolinera, pero temblad. Claro, y todavía estoy de acuerdo con Claudio, sin que sirva de precedente, pero es verdad que comete muchos errores. ¿Vale? Y es verdad, yo cuando uso el ChatGPT, que para mí funciona bastante bien, hay que pegarle un filtro luego. Pero claro, es que estamos en el inicio. O sea, es que estamos en el inicio de la inteligencia artificial. O sea, bueno, aunque luego antes hablando con Celia, que es una pena que se haya ido, porque este tema ella lo domina mucho y le gusta mucho, ¿no? Y ya hablaba ella de que en los años 70 ya se empezó con el tema de la inteligencia artificial y tal. Lo que pasa es que yo creo que ahora está el boom que posiblemente explote en breve. Y yo creo que todavía le queda mucho desarrollo y efectivamente... Que va muy rápido. Comete muchos errores porque se nutre de lo que hay en Internet y lo que hay en Internet no tiene filtro. Mi hijo, 30 años, le hace la misma pregunta al ChatGPT. Bueno, sabéis que hay unos cursos que se llama Prompt para aprender a preguntarle al señorito. Pero mi hijo dice, según me contesta, le digo, eso no es cierto. Digo, pero así por derecho. Si a lo mejor es la gasolinera. Dice, yo siempre digo, eso no es cierto. Entonces él aprieta un poco más, busca y te da otra mejorada.
Y, joder, o te vuelve a mentir. Y que sea del lado de los chinos, que entonces él tiene una visión, o el lado de Trumpy, que es otra, y entonces ahí... Porque están preparados, fíjate. Preparados para dar siempre respuestas. No se puede quedar sin respuesta. En los aspectos más básicos, fíjate, nosotros que estamos en el ámbito docente, pues te apoyas un poco en... Y dices, bueno, joder, ¿no me estás metiendo? Sí, claro, cuando pasas el filtro porque tienes que pasar, y dices, pues si te lo has inventado, macho, esta parte te la has inventado, pero es que en origen, yo hablando con gente que maneja, dice, no, nunca se va a poder quedar sin respuesta. O sea, prefiere dar una respuesta de esa otra manera que decir, no respuesta, no sé. O sea, nunca dice no sé. Eso tiene que hacer pensar que no dice no sé. Lo que pasa es que si lo utilizáis ahora, cualquier tipo de inteligencia artificial, ¿no?, de la que tenemos a nivel de usuario, y es verdad lo que estamos exponiendo aquí, la clave está en cómo preguntar o en reformular la pregunta y volver, porque al final acabas encontrando lo que buscas. O sea, es cierto que, como se nutre de, vamos a llamar, bases de datos, en las que todos volcamos cosas que pueden ser más o menos ciertas, pues claro, yo puedo estar haciendo un blog sobre los mejores restaurantes de Madrid y ponerle los restaurantes que a mí me parezcan bien, ¿vale? Claro, el ChatGPT, si Claudio le pregunta, hazme una lista de los mejores restaurantes de Madrid, entre la información que va a utilizar va a ser esa. Entonces, claro, todo está muy mediatizado. Entonces, claro, sesgado, completamente sesgado, como es toda la información que tenemos. Pero claro, cuando hay gente que te dice, en el ámbito docente, por ejemplo, ¿no?, que ahora los chavales cogen en la inteligencia artificial y dice, hazme un trabajo, bueno, yo no os lo he dicho, pero esto lo hemos preparado con la inteligencia artificial, le hemos dicho, prepáranos las transparencias para... Es broma, pero se puede hacer, ¿vale? O sea, se puede hacer. Entonces, en el ámbito docente, igual, hay gente, hay docentes que están muy en contra de la utilización de la inteligencia artificial. Hay ahora mismo métodos para controlar lo que se ha hecho con la inteligencia artificial. Yo personalmente soy de los que creo que, igual que cuando apareció Internet, ya los artículos no íbamos a la biblioteca a buscarlos y entonces podíamos consultarlos en Internet y tal, aplicando nuestro filtro, ahora tenemos la inteligencia artificial, ¿vale?, que es un salto, si no tan importante cualitativamente hablando, cercano desde mi punto de vista. Lo que pasa es que todavía no estamos ahí. Pero... Correcto. Claro, es una herramienta. Es que el palo o la piedra no son malos ni buenos. Si te saca un ojo de una pedrada, pues coño, esa es la jugada. Entonces aprender a usarlo y hacer los prompts, estos cursos para... Creo yo, no sé, pero que viene, que ya está aquí, vamos. Eso es una herramienta que tiene, pues todas las herramientas tienen ese peligro, que te hacen disminuir tu capacidad de usar lo que usabas antes, ¿no? Y aquí yo creo que más, o con más razón, nos quitan a lo mejor la capacidad de reflexionar, la capacidad de trabajar, que eso no sé hasta dónde nos va a llevar, ¿no? Pues lo que él hablaba del plano, o lo que te digo yo, siempre digo, ¿qué prefieres, tener piernas o ascensor? No, joder, pues piernas. Incluso tengo un amigo que ha comprado hace poco un Larousse o un... ¿Le conoces? ¿Por qué? Pues para tener el plano, para cuando se vaya luz, que ya hemos tenido un apagón y te dicen con mucha luz. Pero va a haber más. Digo, qué bien. Cuidadito. Que no hemos podido pagar porque Amazon a veces no sé qué hizo y no podemos pagar. Y dice, no, es que el 37% de la red que está en la nube lo tiene el compañero. Vamos a vivir momentos fascinantes. Y los preparan, Juanjo, tú prepárate. Me llamaba la atención, porque claro, cuando tú estás trabajando, sí que es verdad que la inteligencia artificial, la no generativa, había mucho. O sea, eso lleva casi 50 años, ¿eh? Es quizás la de última generación, la generativa, la que está un poco... ya lleva tiempo también, ¿no? Pero eso es un poco... Pero hasta cuando le metes tú, lo que se llama RAG, le metes tus propios documentos, porque dices, joder, si tú te estás hablando para que te haga las trampas de aquí y hablas del mundo mundial, pues te va a coger una cosa. No, digo, céntrate en los documentos que yo te doy que sé que están válidos, macho. ¿Dónde me puedes ir? Se va el tío, macho, y dice, pero si esto no está aquí, tío, si esto no está, ¿de dónde lo has sacado? Rellena, cuando llega una cosa, rellena, con cosas parecidas, que claro, para un ojo no demasiado expertise, pero a lo mejor se lo traga, pero lo está metiendo. Bueno, efectivamente... El 18 de KLM. Pero ¿por qué no era un 18 o qué?
Ay, perdona, es que ese accidente es genial, son los dos jumbos, el comandante se llamaba Van Santen, está volando el KLM, era holandés, era guapo, guapísimo, el avión era nuevo, nuevísimo, y le sacan a volar, y al primero que llaman cuando es el accidente es a Van Santen, y su mujer dice, es que le han sacado a volar. Y despega porque dice, despegamos, y el mecánico de vuelo le dice, no está claro que la pista está libre, mi comandante. Y se lleva al otro por delante, estos jumbos. Por eso hay 583. Claro, sí. Y entonces dice que era un 18 en la primera página. Brutal. Empiezas muy bien. Y por ende, en alguna compañía aérea, o sea, tengo claro que el avance de la inteligencia artificial iría en pro del single pilot, por supuesto. Si mi obsesión fuera los costes económicos, si mi obsesión fuera el dinero, iría usando la IA en pro de eso y luego piloto cero. Todo IA. Le metemos todos los, ¿no? Todas las instrucciones, o como se llame, ¿no? De aterriza con viento cruzado, o despega, o vuelve, o aborta, o yo qué sé, ¿no? Claro, fíjate lo que me ahorro. Y es que al final la compañía aérea, no tenemos que olvidar que la compañía aérea es una empresa. O sea, y la empresa lo que busca es beneficio. Eso es así. ¿Que también proporciona algo al usuario? Claro, como todas las empresas. Y eso es lo bonito, ¿no? Pero lógicamente, y cuando Leri, lo que ha comentado Claudio, estaba hablando de volar con un solo piloto, ¿vale? Y de también otra de las propuestas que tuvo Leri, que desde mi punto de vista, en esto a lo mejor hace un poco, bueno, pues que se tira un poco a la piscina para ver cómo funciona todo, pero que es un tío, desde mi punto de vista, inteligente y que gracias a muchas de sus cosas volamos con billetes de 30 euros en vez de como volaba antes, que solo volaba la élite, ¿vale? Es verdad que se está perdiendo un poco el glamour de la aviación, pero es verdad también que ahora te coges y te vas un fin de semana a París, ¿vale? Y como el que se va a Valencia, hay veces que te cuesta menos que ir a Valencia. ¿Vale? Entonces, bueno, todo tiene, bueno, porque ha aplicado una serie de cuestiones para reducir los costes y para que ese coste del billete lo paguen otras empresas también, ¿vale? Las empresas subsidiarias. Bueno, a lo que voy, que lógicamente estoy de acuerdo contigo, o sea, tenemos una tecnología, si consigo que sea igual de segura que lo que había antes y me cuesta la mitad, cualquiera lo aplicaríamos en nuestra empresa, creo. O sea, me refiero, si tú dirigieras la compañía lo harías, pero si lo dirigiera yo también lo haría. Lo has dicho tú antes, los drones en Ucrania y el Putin y eso, y se están en guerra de drones. Pero me parece súper valiente que ella lo diga así. Si yo fuese la... ¿Cómo ha dicho? Como mola, me encanta. Sí, sí. Me planteo si a un avión dotarlo con inteligencia artificial, meterle, por ejemplo, en el caso de Sully, en el accidente de Sully, meterle la toma de decisiones que hizo Sully en ese momento. Pero ahora mismo no estamos todavía en ese punto. O sea, yo creo que esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial posiblemente tenga ya soluciones creativas si tú le dices también una solución creativa. Pero claro, la inteligencia artificial lo único que hace es copiar de algo que hay para decidirlo. Sully no es el primero que tomó en el agua, ¿eh? Que no, pero Juanjo ha mencionado la generativa. Nos guste o no nos guste, en muy pocos años nos va a pasar. Nos va a pasar, la máquina nos va a pasar. Lo único que tenemos que hacer, tenemos que controlar eso. Pero quiere decir que tú estás estableciendo ya los enlaces y los nexos ya a otro nivel, donde pues el cerebro, si seguimos con el cerebro del paleolítico, sí, nos va a cambiar. Estoy de acuerdo, pero yo creo que todavía hasta ese punto vamos a tardar un poco. Bueno, aquí viene un apunte por seguir este cambio, automatización. Yo viví la transición porque he echado cuentas y a lo tonto llevo 50 años en aviación y ellos la aviación debe llevar desde los Wright 120 y tantos, pues joder, estamos ahí, me chupa unos cambios bastante potentes. Entonces, sobre lo que ella dice, se implantaron los avisadores acústicos, ¿no? Decían que los pájaros y los pijamas habían habían provocado muchos accidentes porque hacíamos ruido. ¿Os acordáis de esa? Bueno, los aeropuertos empezaron a cerrar por la noche, que antes no se cerraban, quitando algunos que no tenían medios. Y entonces pusieron receptores acústicos en la salida de algunas y había que hacerlas instrumentalmente. ¿Cómo lo hacía el piloto Bravo a mano?
como se hace el pil-pil, a mano. Y entonces yo decía, tronco, es que dice, y me acuerdo que Amsterdam fue de las primeras que decía, conecte el piloto automático as soon as possible, es decir, ya. Solo le falta decir, porque lo va a hacer 100 veces mejor que usted. Y porque nos cae una multa de 600.000 euros o pesetas, como fuese eso, si te sales de la raya y das más decibelios. De tal manera que estaba yo dando, porque he dado cursos a mucha gente, en una compañía que no tampoco voy a nombrar, y me acuerdo que estaban ahí. Y no tenían tanto, no era muy sofisticado, ¿no? Era un 727, pero no estaba muy sofisticado, no tenían integrado eso. Entonces estábamos ahí, por la raya, todos un poquito más ahí, o sea, como si hiciesen una obra de marquetería. Hasta que ya dice, llevamos un rato y un ruido, y un ruido, y un ruido. Le dice, no hemos subido el tren, campeón. Se habían dejado el tren abajo, por lo de la atención, porque no somos multitask. Nos han vendido la pluma verde, pero no somos multitask. Cuando focalizaban mucho en uno, pues te olvidas de todo lo demás. Entonces ese tema yo creo que es importante también en el sistema del automatismo. Joder, pues dale al botón. Pues nada, había muchísima resistencia. Yo me acuerdo de muchos cursos. No, yo lo llevo yo. Digo, sí, pero es que te lo dice el manual, las hojitas esas te lo dicen bien claro. Conéctele usted lo antes posible. Bueno, todavía hay pilotos que no podemos darle al botón, tenemos que seguirlas haciendo a mano. Las aproximaciones instrumentales y las salidas instrumentales. Serán militares. Afirmativo. Claro, es que me vas a perdonar, lo hace 1000 veces mejor. De hecho, cuando yo cambié de compañía, los gases automáticos había que llevarlos automáticamente. Los desconectabas, me acuerdo la primera vez cuando llego a la otra compañía, ¡plá! Que se decía eso, mío, have controls. No. Porque lo sabía ya la Rolls Royce, la fábrica de los aviones, el director ya le estaban poniendo un WhatsApp, oye, que está desconectado. Digo, hostia, o sea, a mano, no se podía volar algunas cosas. Venga, Carlos. Bueno, venga, vuestro turno. Estamos en las conclusiones. Ahí están los 4 temas que hemos abordado. Algo que os haya venido a la mente que queráis comentar. Venga, Nilo, que no habéis hablado. Pues nada, que si las compañías y al final es Zero Pilot y al final, pues claro, al ahorrarse costes, pues saldrán más aviones, ¿no? Y viajará mucha más gente y habrá más aviones ahí en el aire, ¿no? Gran apagón. ¿Qué hacemos con lo que esté por ahí arriba? ¿Se quedan parados? Hombre, parados, como habéis dicho antes, claro, es lo que me pasó a mí al principio cuando aprendes a volar, que dices, en el coche tú ves que no te va bien y dices, para aquí un momentito en el arcén, tal. Pero, claro, aquí el stop es o el día este que ya vas corto de combustible, que no llegas, que tal, meteo mala, aquí no puedo tomar, tal, esto no me indica, tal, empiezas a sudar tinta, ¿sabes? Y ya empiezas a acordarte de todo el mundo y dices, ¿dónde está el pause? Pero claro, no está. Claro, entonces hay que idear, que ya lo hay, bueno, ya lo digo, los drones tienen capacidad para que cuando pierde la conexión vuelven a base. Vuelven a base o donde tú les digas. ¿Vale? Con los aviones habría que hacer algo similar. Y no chocan entre ellos. Y no chocan entre ellos, correcto. Ya te digo. Naturalmente. Yo personalmente creo que todavía vamos a tardar un poco en ver, no vuelos privados, que yo creo que sí que vuelos privados de poco pasaje sí que los va a haber de forma autónoma en no muchos años, pero yo quiero pensar que lo de volar sin piloto no sé si lo vamos a ver nosotros. Muchísimo más rápido de lo que esperamos, porque si miráis hacia atrás todo ha sido muchísimo más rápido de lo que esperamos. Miraros una foto vuestra hace 10 años, con perdón. Bueno, no, eso era otro tema. No, y el piloto de drones, y el piloto de drones lleva su mono verde, seguro que llevará una llave inglesa en un bolsillo, todo lleno de chapas y high nice, y luego se mete en un cuartillo a llevar el avión. Bueno, yo les meto mucha caña, porque yo cuando me dicen, no, es que soy piloto, ¿de qué? De drones. Tú no eres piloto, macho, tú juegas ahí con el dron, ¿sabes? Pero tú no eres piloto. ¿Ves? Un tío que no se levanta del suelo, desde mi punto de vista... Otro igual. Que eso viene ya, ir cambiando el chip. Mira a un psicólogo. Ana, pásales. Si estamos a favor, en contra, voy más allá.
la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que pensamos. Pero si ya está, Por si ya eso, está. ya lo No es un tenemos problema ahí. de eso. El tema es cuánto vamos a tardar en aceptarlo y cuánto va a tardar en imponerse. Porque creo que llegará. Igual que la gente hace 100 años decía, la locomotora, a ver si vamos a morirnos a tanta velocidad, y no llegaban a 100 kilómetros por hora y pensaban que podía morir. Coño, un jersey rosa. Me acuerdo yo que me puse un jersey rosa. Parece ser cuando estudié carrera con que ponía que había un grupo de gente, tú eso lo sabrás. La parte que había delante era que enseguida se daban los cambios, le llamaban exploradores. Y los que iban en la parte de atrás, que no. Yo aquí, todo, a mí que me lo demuestren, le llamaban diplodocus o dinosaurios o algo así. Y yo era muy explorador. Joder, el primer rosa que me puse yo, la que me cayó. Pues lo mismo, como el jersey rosa. Y ahora ya os digo, ha sacado una cazadora, una sudadera valenciaga rota por aquí, por allí, 800 pavos, lista de espera. ¡Ole! Es un ámbito en el que yo creo que los psicólogos tenemos que formarnos, porque va a estar ahí. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices. No, pero... No, y para los pilotos pues se tendrán que quedar en casa y estarán todos con una frustración. Eso también. Yo estaba pensando sobre todo en todo lo que es el diseño de toda la infraestructura que va a llevar el tema eso, y el diseño también de los programas de inteligencia artificial, lógicamente. ¿Vale? Claro, si hemos participado en el desarrollo de capacidades de inteligencia, ¿por qué no vamos a participar en el desarrollo de la inteligencia artificial? Será por test y por cosas de esas. Venga, ¿alguien que quiera hacer una pregunta? De momento, mientras que tengamos pilotos, vamos a ver qué hacemos con eso. Yo creo que los psicólogos tenéis mucho trabajo en los CRMs o CRMs y la diferencia de edad entre la tripulación y demás, porque hay un tema ahí de egos brutal, que eso, si no hay alguien que le ayude a muchos pilotos de su vida cotidiana, no vienen preparados para controlar ese ego, y eso da muchos problemas en cabina, como vosotros sabéis mejor que yo, vamos. El ego es la clave de todo. Sí. Ahí ya sabéis que se está trabajando mucho, ¿no? Y bueno, por suerte yo creo que esto al final, lo que hemos hablado de la brecha generacional, claro, la gente más mayor al final ya se va retirando y la gente nueva tiene otra conciencia, tiene otro concepto más de trabajo en equipo que el del comandante, jefe jerárquico, que no lleva a ningún lado, pero bueno, que se siguen dando muchísimos casos, efectivamente. Perdona, que hemos dado, que llevamos 40 años picando piedra. ¿Cómo se llamaba el escuadrón que llevaba el rey? ¿El 401 antiguamente, que era el 43 o algo así? No, es el 45, antes era Grupo 45, ahora es a la 45. Pues a eso todos les di la chapa, que también la tengo por aquí. Bueno, luego la enseño. Y les di la chapa para explicarles eso, que por muy teniente coronel que sea, no va a llevar el avión, o el rey. Y en esa situación, que también vamos a discrepar, hubo el accidente en Polonia, ¿os acordáis? Que eran dos hermanos, porque intentó aterrizar 9 veces. ¡Qué campeón de España! 9 veces. Y claro, la 9ª se quedó en Los Pinos. Entonces yo, para explicarles que él será el que más mande, será el rey y tal, pero no le dejes los mandos. Déjales un ratito en sol y sol. En el ámbito militar ha cambiado mucho. Ojo, tú tienes experiencia al respecto. Yo... no es que lleve mucho, bueno, ya sí, ¿no? Porque va a hacer casi 30 años en el Ejército del Aire y claro, he visto de todo, pero y ha cambiado mucho, porque al final la sociedad avanza y también las personas, vuelvo a lo mismo, las personas que entran ya vienen con un concepto de vida totalmente distinto a los que estaban antes, ¿no? O sea, yo he vivido el llegar y que el que te instruía era... O sea, es que puedo contar aquí cosas que está grabando. Que no creeríais. Se está grabando. O sea, puedo contar cosas que no creeríais. ¿Vale? Y por suerte ha cambiado. Sí que es cierto que considero que hay ámbitos, y el militar considero que es uno, el de las aeronaves militares, en las que el grado de exigencia o en algunos momentos tiene que ser muy grande en la formación. ¿Por qué? Porque además hace de filtro. El curso de vuelo yo cuando entré a volar, que antes, como he dicho, no era piloto, era paracaidista,
Cuando entré a volar, fuimos 23 personas que habíamos aprobado la oposición a San Javier, ¿vale? De las 23, acabamos el curso 12. El resto se fueron a su casa después de haber aprobado la oposición, ¿eh? Ojo, ¿vale? Unos porque quisieron irse voluntariamente y otros porque les echaron, ¿vale? Y os digo que es un periodo duro. Bastante duro. Entonces, pero bueno, considero que al final hace de filtro, que es una cosa. Hace poco estuve en el COPAC, que estuve participando en un curso que me invitaron, y estuvimos hablando sobre la selección de las escuelas. Me parece que hay escuelas de vuelo que hacen una buena selección de los pilotos y hay otras escuelas que el niño paga y sale de piloto, ¿vale? Otro ámbito en el que tenemos mucho que hacer. Yo he estado dando clase en CAE, ¿vale? Bueno, una de las escuelas, digamos, más famosas. Nos mandaban chavales de promoción de promociones de estas de los Emiratos Árabes. No sé qué era, no era de Fija, era, bueno, una de las árabes, ¿vale? Y ha habido chavales que les he tenido que decir, como en la academia, ponte de pie, porque se dormían, pero se dormían allí en tu cara. O sea, chavales que van a salir de pilotos, ¿sabes? Luego es verdad que digamos que por su educación volvían luego y siempre me han pedido perdón, pero lo he tenido que hacer en varias ocasiones. O sea, como cuando te echaban de clase en el instituto, igual, ¿vale? Igual. Aquí, como no nos dejaban echarles de clase, les ponía de pie. A ver, esto no sé si lo debería decir aquí. Se está grabando. Sobre lo del ejército, es verdad que ha cambiado, y lo mismo, de una manera muy rápida. Yo me acuerdo hace ya muchos años, en una de las chapas estas que damos nosotros, apareció una mujer y que estaba de psicóloga en el ejército y les daba, y entonces el trabajo que presentaba, os habréis acordado de que ¿cómo era? Que la letra con sangre entra, que es que soy muy bravo y yo cuanto más le pego porque les preparo y supone, como has dicho, de filtro, porque yo a ti te doy lo más duro y solo los 4 que resisten son los que tal. Y ella hizo un trabajo siendo militar y mujer, que os hablo de hace ya muchos años, en el que demostraba que no hacía falta pegarles porque ya entraban igual. Si les forzabas, si les hacías la vida imposible o si les tratabas con amabilidad y con compasión, sacaban los mismos resultados. No había diferencias significativas. Y a mí eso fui luego a darle un abrazo porque digo, joder, cómo molas. Así que ese cambio y a ellos les ha llegado, vamos, que les ha llegado. De esto hace ya muchos años, me acuerdo que cuando aterrizaba un avión aplaudíamos o no aplaudíamos. Hasta que uno que debía saber, no sé por qué aplaudimos, porque el piloto no ha hecho nada, hace todo el avión. El listo. Se sigue aplaudiendo, ¿eh? Sí. El problema es cuando aparecen las emergencias. ¿Qué pasa con los vuelos sin piloto y las emergencias? ¿Cómo están preparados los vuelos sin piloto para reaccionar frente a emergencias? Es que esa precisamente es la clave de que siga habiendo pilotos en las aeronaves. Claro. O sea, mientras todo va bien, la máquina lo hace todo. Pero en el momento en que hay un fallo que se sale, luego, lógicamente, a la inteligencia artificial le podremos acabar metiendo pues todo lo que ahora decide, igual que Sully decidió tomar en el agua, que no fue el primero, que ya hay antecedentes, ¿no? Pero que eso hizo que se salvara el avión, porque posiblemente de otra forma no se hubieran salvado. Eso llegará un momento en el que la máquina sea capaz de tomar esa decisión, lo que hablábamos de la inteligencia artificial. Ahora mismo, desde mi punto de vista, no es posible. O sea, no es posible. Yo creo que ninguno nos íbamos a subir a un avión que no tuviera piloto. Y dale, Molino, que hay un grupo que sí, los exploradores no subiríamos. Y Rafa lo ha dicho, la tecnología ya está. Y haría lo que hacemos nosotros. Nosotros sacamos un libro que se llama Booklet o algo parecido y empezamos. Stand one. Shut off, where nos, clis plus. Y entonces eso, la máquina que lo hará 1000 veces mejor y no se equivocará, porque el de los rodeos, el tal Van Santan de KLM, se cepilla el avión por el ego, porque era Dios, literalmente Dios.
Por eso se le cepilla. Y ese que ha puesto del M400 es que el FADEC de 3 de los 4 motores que tiene se vinieron abajo. Luego técnicamente falló y a 145 pies le cortó 3 motores. Ahí no te libras ni con alas, vamos. Claro, y para eso que está diciendo Claudio, lógicamente la inteligencia artificial lo haría mejor que el piloto. Hay muchísimos casos de accidentes por parada del motor que no estaba, o sea, el que estaba funcionando, ¿no? Pero Claudio, aquellas emergencias que no tenemos en la checklist, ¿vale? Para esas, como la de Sully, ¿vale? Porque Sully no tenía checklist para de 2 motores, porque no existe, lógicamente, ¿vale? Pero es que esas emergencias son muchas fuera de lo que es la aviación comercial. En la aviación comercial también, pero fuera de la aviación comercial son centenares. Pero que tenemos checklist para parada de 2 motores, que se nos llevan parando 2 motores saliendo de Ibiza por los gansos que hay en la curva. ¿Y por qué Sully no lo utilizó? Claro. Es que, o sea, me refiero... Nos han parado motores muchas veces cuando entramos en una banda de pájaros. Bueno, Carlos lo sabe y tú lo sabes igual. Antes de Sully. No había. Se implementó Bueno. Y un accidente grave es cuando se cambian esas cosas, tú bien lo sabes, se hace la investigación y a partir de ahí, ¿cómo mejoramos? Cuando pasa Para que algo no vuelva a cuando ocurrir. se toma... Sí, pero bueno, pero hay errores de procedimiento que se detectan a posteriori en un manual de operaciones de un avión que ahí la IA no funcionará. Porque ahí cuentas con el que tienes ahí a los mandos. Sí, lo que pasa es que aquí la historia, desde mi punto de vista, lógicamente que como he dicho, esto aquí no hay respuestas buenas ni malas, cada uno tenemos la nuestra y posiblemente todos tengamos algo de razón, ¿no? Es cómo combinamos lo bueno de la IA y lo bueno del humano, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual que ocurre esto que dices tú, ocurre que el humano, como os ponía Claudio, o sea, ¿cuántos accidentes hay? Es que hay, o sea, si nos pusiéramos a investigar, ¿cuántos accidentes hay por fallo humano, pero directo? No digo de que al final vas buscando y al final todo lógicamente es humano, ¿no? Porque hasta el que aprieta la tuerca es humano, no. Digo voy a aterrizar en la pista de Málaga, en el umbral de la pista de Málaga, un motor que ha fallado y cojo y en vez de tomar con el motor que Intermediterráneo, tengo, coge y tacata, viniendo de Melilla, un motor bueno, me estampo contra el umbral de la pista. Mi querido Nano, Hernández Ruano. O sea, es que de esas hay así, o sea, es que miramos la historia de la aviación y es que hay... fallos humanos que no han llegado a accidentes. Yo, por ejemplo, yo he tenido casos así, no sé, que vas a aterrizar y había una avioneta y hemos tenido que subir otra vez corriendo, o sea, quiero decir, esos así, que no han llegado a ser accidentes, pero podían haberlo sido, ¿no? Pero bueno, por pericia de la persona que... Ahí la cuestión es cómo combinamos una cosa con la otra, ¿no? Bueno, pues una vez generacional que nos va a costar admitir esos cambios. Entonces eso... Sí, ya... Yo lo veo claramente porque es que cuando llegan los chavales con lo de las tablets, es que os lo digo, o sea, es que hay veces que dices, pero guarda la tablet esa que no os hace falta para nada y tal, pero es que luego te facilita mucho el trabajo, o sea, está y entonces, ¿por qué no usarlo? O sea... Como es como un doble filo, ¿no? La técnica, la automatización es un doble filo, ¿no? Porque hablabas tú Claudio, de el tener manos o el saber volar, ¿no? Que cada vez necesitas saber volar menos. Póngalo en modo avión, hablando de aviones, por favor. Cada vez es más fácil volar un avión porque los aviones son más fáciles de volar, más fáciles en condiciones normales y más difíciles en condiciones de emergencia porque llega un momento en que ya no entiendes nada de todos los ordenadores que tiene, ¿no? O pasa de que el DC-9 no tenía ordenadores y el 320 tiene 300 y pico. Entonces las personas nos vamos acostumbrando, nos acostumbramos a que vuela solo, a que es más fácil, a que no hace falta quitar los gases, pero el día que los gases no funcionan, pues la gente no sabe volar. El día que tienes que tomar a mano, si siempre estás tomando en automático, ese día no sabes tomar. Y como encima de, claro, cuando tienes que tomar a mano porque ha habido una emergencia, es que a lo mejor llevas un motor o llevas la presurización a mano, en fin, bueno, entonces ya mal. Entonces la formación yo creo que hay que incidir mientras tengamos pilotos, hasta cuando ya no haya pilotos, vale, pero mientras haya pilotos la formación tiene que ser que aprenda el piloto a ayudarse de esa automatización, pero sin olvidar la posibilidad de que no la tenga.
Sí. Y eso yo creo que no se pienso está que sí, haciendo. conjugan las dos cosas. Sí, es lo que pasa ahora mismo con el navegador del coche. Para que Claro, Google Maps. eso, Sí, Google es Maps. que ya hay gente que no sé, es que tiene que poner el Google para salir del servicio. Es que dice, pero si es que... Y le pregunta, ¿por dónde ha venido? ¿Habéis hecho esa pregunta sobre todo a gente pues, un poquito más joven? No sé. Pero bueno, pero has venido por... Ya. Pero siguiendo la raya. ¿Dónde me han traído? Sí. Pero es que no te has ido fijando en... El día del apagón había gente que no sabía volver a casa. O la gente que se cae al río porque le pone que por ahí le ha dicho Google. Sí, el apagón fue un antes y un después. Que tengas efectivo y carbón y una radio a solarlo. Pues eso yo creo que es lo crítico ahora, en este periodo de cambio generacional, de brecha o del cambio del volar a mano hacia un avión que tenga todas las respuestas con inteligencia artificial, ¿no? Que no vamos a estar preparados. Porque ya no sabemos, además, ya no sabemos qué es lo que está pensando la inteligencia artificial cuando le preguntamos. Ni siquiera sabemos cómo responde esas preguntas. Y en un avión, si no podemos realmente fiarnos de lo que nos está contestando, pues no, es complicado. Y hablando del pasaje, lo que decían de los aplausos. Yo lo que he visto es que cuando hemos tenido una turbulencia muy fuerte o el avión se ha movido así de una manera que la gente veía que aquello, los aplausos han sido muy superiores cuando el avión ha tomado tierra. Es el alivio ese que siente la gente. Uf, menos mal, pla, pla. Y el aplauso ha sido 3 veces mayor que en un aplauso normal que no... Y es Cuando ha habido algo... cultural también, ¿eh? Porque los vuelos El miedo está ahí. Hay ciertos vuelos que no aplauden. Bueno, sí, yo desde luego cuando ha habido algún caso así que ha sido la cosa fuerte, yo me he dado cuenta que ha sido aterrizar y aquello era una explosión de aplausos. Por el alivio ese de que no ha pasado nada. Ay, sigo aquí, ya he tocado tierra, me acabo de dar cuenta. O sea que... Bueno. Gracias. Digo que por ir cerrando hemos traído aquí una frase de una persona que es más conocida por su vertiente de escritor que de piloto, ¿no? Pero bueno, que tiene una vida realmente apasionante y bueno, a mí me gusta de vez en cuando el citarle, ¿no? Y bueno, por eso lo hemos puesto aquí. Así que para que tengamos un plan, no solo un objetivo, sino que además tengamos un plan de acción. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Bueno, creo que hemos abordado ciertos temas. No hemos encontrado la solución, pero bueno, yo creo que todos tenemos la visión un poco de hacia dónde va. Y como psicólogos el que intentemos, bueno, pues ver cómo podemos aportar en este mundo de la aviación, que es un mundo fascinante y en el que bueno, pues tenemos mucho que decir, haya o no haya pilotos, haya o no haya brecha generacional, haya o haya inteligencia artificial. Así que nada, no sé si quieres decir algo, Claudio. Bueno, daros las gracias y yo solo un comentario y un pequeño apunte que también me criticarán, que es para lo que viene, que insisto, yo lo veo como amazing, que diría Celia, es decir, como algo... Joder, vamos a ver cómo es esto que tiene tela, va a estar movido. ¿No sería mejor afrontarlo nosotros que somos psicólogos desde una sola asociación fuerte, mejor que desde 2 asociaciones? Y hablo del SEPAC y de AEPA, que vosotros los más lo dejo ahí caer como eso, pero sin nada más, sin crear polémica. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.